Bueno, pues bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana. Agradecemos a los compañeros de estas instalaciones, en particular a don Manuel, que nos brinda este lugar, que siempre fue muy generoso al recibirnos, y a los demás muchachos que están aquí siempre trabajando con nosotros del PPS y del Centro Cultural Cooperativo. El día de hoy tenemos la visita tan deseada, porque ya la habíamos programado desde hace mucho tiempo, gracias a nuestro compañero Lorenzo, de Edgar González Ruiz. Él es maestro en filosofía, él estudió en la UAM, es colega de muchos de por aquí que estamos en la UAM, y él se ha especializado en el estudio de la derecha en México y en América Latina. Entonces tiene un bagaje cultural al respecto que no es de improvisación, sino de investigación y estudio. Ha publicado varios libros al respecto, como Conservadurismo y Sexualidad, La Última Cruzada de los Cristeros a Fox, Los Abascal, La Sexualidad Prohibida, El Muro, Los Otros Cristeros, Cruces y Sombras, Perfiles del conservadurismo en América Latina, El clero en armas, Militarismo católico en América Latina, etcétera, etcétera. Si consideramos los artículos que nos regala en sus revistas que son periódicas, ya sea en Contralínea, en la revista Voltaire y en algunas otras páginas web de especialización. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros aquí al maestro, le agradecemos su presencia y les pedimos a todos que les recibamos para que le invitamos a... Sí, muchas gracias a Brújula Metropolitana por su invitación. Gracias a ustedes por su presencia, por su asistencia y de antemano por su participación, para conversar acerca de un tema que es la ultraderecha en México. Bueno, entro entonces en materia. Fíjense que en primer lugar hablo en singular y quizás a ustedes les surgirá la duda, como sucede frecuentemente en estas ocasiones, ¿por qué así en singular ultraderecha y no las? Que nada más hay una ultraderecha, no hay distintos tipos de ultraderecha. Sí, efectivamente hay diferentes tipos, o sea, la respuesta es doble. En general sí, hay diferentes tipos, sobre todo si consideramos un contexto amplio en términos históricos y geográficos, es decir, en el llamado mundo occidental, que es Europa y América, pues sí han florecido distintos tipos de ultraderechas y de derechas, ¿verdad? Algunas de ellas, de las más comunes, o las más conocidas, la derecha fascista, la que encabezó Mussolini, ¿no? en los años, a fines de los 20, en las 30 y en la Segunda Guerra Mundial. Al lado de esta, la derecha nazi, todavía más cruenta, aún más sanguinaria, y más radical en muchas cosas, la encabezada históricamente por Hitler, pero que no ha desaparecido, no han desaparecido estas dos. En particular, tanto en Estados Unidos como en diferentes países de América Latina, pues siguen, y de Europa también, siguen teniendo cierta presencia grupos nazis, neonazis, porque ahora el nazismo histórico pues es muy difícil que alguien lo reivindique, ¿verdad? Exactamente como Hitler lo presentó, pero hay grupos neonazis que siguen sus mismas ideas, pero matizadas, adaptadas a las circunstancias de sus diferentes países, y grupos también neofascistas. Para hacer una referencia actual, aquí en México, por ejemplo, alguien me preguntaba, por cierto, a raíz de esta plática, ¿qué posibilidades tiene en México el crecimiento del nazismo? Yo creo que muy pocas. Hay algo que a mí me sorprende, que es la persistencia de las raíces históricas de cada país y de cada región de cada país. Por ejemplo, el antisemitismo, el odio contra los judíos, el racismo, pues es algo inveterado, arraigado en Europa, en ciertas sociedades europeas y estratos de Europa. El odio contra los judíos aparece hasta en las obras literarias famosas, ¿no? De Shakespeare, o en obras como El Cid Campeador. Ahí hay pasajes donde claramente es un rechazo muy fuerte contra los judíos, aparece en su historia, en su cultura, en su vida cotidiana estaba, y ahora, y lo mismo, las guerras entre el Islam y el cristianismo en el pasado, pues ha dejado toda esta raíz que explica estas persecuciones, estos enfrentamientos de sectores de esas sociedades
con esos grupos, ¿no? Todavía los que incitan actualmente al odio no solo contra los judíos, o no predominantemente contra los judíos, sino contra los árabes, contra los emigrantes africanos. Esto no lo tenemos aquí, digamos. Cuando vemos una persona de color, una persona de raza negra, pues casi no, ¿verdad? O que vengan de países del centro de África o del norte de África, pues casi no hay. Entonces no habría de dónde, y un antisemitismo tan arraigado como hubo en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, es muy difícil. El caso es, esta es mi explicación del fenómeno, pero el caso es que grupos nazis, neonazis en México sí los hay, pero son demasiado raquíticos, su militancia es muy pequeña. Sería difícil pensar que esto gratuitamente llegara a crecer. Hay un libro que, si ustedes lo quieren ver, es interesante, sobre el resurgimiento del neonazismo y del nazismo y neonazismo, pues se le puede llamar así. El autor es Domenico Mantuano, que es un brasileño, se llama La Europa Neonazi. Es muy buen reportaje, un buen reportaje acerca de cómo se están desarrollando estos grupos en cada país. Lo mismo en Inglaterra, en Alemania, en Rumanía, en Italia, todo el crecimiento. Lo que no me convence mucho del libro es la hipótesis. Él dice, bueno, como están cobrando tanta fuerza en Europa y existe el internet y por ese medio se pueden llegar, entonces en América nos espera lo mismo. Porque yo creo que no, es muy difícil. Imagínense en una sociedad como la nuestra, creada a base del mestizaje, pues ¿qué credibilidad va a tener la idea de una raza pura, o de que se defiende una raza pura, una raza aria, o del tipo del europeo puro, de la raza blanca pura? Pues no hay. Pero fíjense, es significativo que, sin embargo, esos pequeños grupos todavía siguen vivos, minúsculos. Hablamos de grupos de 10, de 20 personas, no de cientos, menos de miles. Hace poco se dio a conocer que había uno de estos grupos dentro de las juventudes panistas de Jalisco, pero fíjense que estado Jalisco, donde es más clara la división racial, ¿verdad? Entre la gente tipo española, tipo aria, tipo blanca, y la gente morena, ¿no? Entonces, precisamente donde tiene su clientela la derecha, en esas zonas, pues sigue existiendo, es más real esta tendencia a crear esos pequeños grupos, pero pues han visto que no tienen ni gran credibilidad, menos aún gran popularidad, ¿no? Entonces no es terreno fértil. En otros países de América Latina varía un poco la situación. Por ejemplo, uno de los países donde más proliferaron estos grupos, y hasta la fecha, es Argentina. ¿Por qué? Pues porque se da esta situación de que no hay gran población indígena de mezcla de mestiza, sino es población directamente de la emigración europea. Entonces ellos sí pueden adoptar este ideal de la raza aria y de los blancos, y lo criollismo le llaman algunos, que son exportados de Europa a América, que son el estrato superior de la sociedad, los que deben mandar, ¿verdad? Y hubo personajes en el pasado de nuestro país, por ejemplo, José Vasconcelos, en la última etapa de su vida, pues llegó a identificarse con los nazis y sobre todo con la forma de pensar de la ultraderecha argentina. Él pregonaba incluso el exterminio de la raza indígena, que no debía existir, debía ser solo la raza blanca en los países de América Latina. Y le tenía una gran admiración a Argentina y a cómo se había desarrollado ese país, ¿no? Precisamente por, y lo dice abiertamente en su larga autobiografía, ahí lo pueden ver. Entonces, bueno, la primera pregunta, mencioné ya la de tipo fascista, la de tipo nazi. Hay otra que es importantísima y que ha jugado un papel histórico, que jugó recientemente a nivel mundial un papel histórico pues escalofriante, triste, pero a la vez muy, muy importante, ¿no? ¿Qué fue? Es la derecha evangélica. Es la que estuvo detrás del triunfo de George Bush en las elecciones, sobre todo del 2000, del 2004. Hay un grupo que tiene presencia en países de América Latina, por ejemplo en Costa Rica tiene mucha presencia, aquí en México yo lo he visto pues muy marginal, su presencia es marginal, pero sí la tiene en programas de radio. Este grupo se llama Focus on the Family, y algunos de los dirigentes de este grupo, en el triunfo de Bush en 2004,
En cuanto ganó Bush, le decían, bueno, nosotros reclamamos que se implanten nuestros principios porque gracias a nosotros ganó él, le dimos millones de votos, somos muy fuertes, en otras palabras, lo decía aquí en Estados Unidos. Ese grupo, les decía, se llama en inglés Focus on the Family, y en español, por una mala traducción, le llaman enfoque a la familia. Es un nombre original, sería en realidad enfoque en la familia, pero le llaman enfoque a la familia en los distintos países, en México, en Costa Rica, en otros países de Centroamérica. Ahora, ¿cuál es la ideología de estos grupos? En cuanto a la de los nazis y fascistas, sabemos que eran el antisemitismo, el militarismo, la idea de una sociedad autoritaria, ordenada jerárquicamente, etc., una sociedad totalitaria. Y la evangélica, que es el núcleo de esto, es lo que se llama el fundamentalismo religioso, es decir, la creencia literal en contenidos de la Biblia, en este caso. Pues se puede hablar de fundamentalismo musulmán o de otros tipos, pero en este caso sería de la Biblia. Entonces, este apego a los textos bíblicos pues nos generan actitudes, como es un apego totalmente ciego, intransigente, y ellos no están dispuestos a discutirlo porque dicen que es la palabra de Dios. Yo he tenido en Estados Unidos experiencias con gente de la comunidad hispánica que están en estos grupos. Si ellos ven que alguien les cuestiona o que criticaba, por ejemplo, a Bush o a sus propios, decían, no, es que tú estás poseído, estás dominado por Satanás, y si tú, por ejemplo, fumas, sabes que es Satanás, porque obedeces, estás del lado de Satanás, y si toman una copa de alcohol, igual están del lado de Satanás. Pero sí, todo eso sí, o que incluso que se vistan de cierta forma, en fin, todo, incluso que lean libros que no sean de su propia librería religiosa. Entonces, sí, es una sociedad más inmune a son agrupaciones, o es una ideología más inmune a la crítica de lo que podría ser lo que vemos aquí en la derecha, ultraderecha cotidiana, que a ese punto voy a ir inmediatamente, que es el panismo. Pues ahí sí la gente se desencanta y se va, ¿verdad? Muchos de los simpatizantes militantes de lo que es Fox o lo que es Calderón se van y acaban detestando ese partido. Allá no. Allá siguen manteniendo esas ideas porque lo toman como esos proyectos político-religiosos los toman como verdades bíblicas. ¿Cuáles son esos proyectos? Pues ellos luchan contra la homosexualidad, contra el aborto, pregonan la unidad familiar. Ya les mencioné un grupo que es Focus on the Family. Hay otro personaje que es también tuvo mucha influencia, digo tuvo porque ya se retiró, pero James Dobson. Tiene un libro, que es un pastor de una de estas iglesias evangélicas, muy influyente en Estados Unidos. Escribió un libro que se llama, nada más por el título pueden ustedes ver que es Atrévete a disciplinar. Sí, así es el título. Atrévete a disciplinar, y difundido ampliamente no solo en Estados Unidos, sino en Centroamérica, incluso aquí en México, pero nunca fue un bestseller así para el público. Lo ven ustedes en librerías religiosas. Y bueno, más o menos pueden imaginar el mensaje. ¿Cuál es? Pues la idea de una sociedad militarista y religiosa, a la vez inspirada, según él, en los principios bíblicos, con una apego muy grande a ideas sobre la desigualdad sexual. O sea, dice él, los hombres son superiores a las mujeres porque así lo dice Dios, lo dice la Biblia. Y se ve, dice él, en el desarrollo de los niños y las niñas. El niño tiende más a ser racional y a que le guste la política y la milicia y a tener admiración por las cuestiones militares y demás, y las niñas son más superficiales, más sentimentales, etcétera, más o menos. Así pueden ver ese libro, lo pueden consultar en cualquier librería protestante o evangélica. Bueno, entonces este tipo de derechas existen. Por cierto, aquí en México, a raíz de él, nos congratulamos todos por que Morena ya es partido, ¿verdad? Pero, claro, y seguramente muchos de nosotros estuvimos en el plantón y desde aquella época no participamos. Por cierto, esta atmósfera me recordó un poquito esos días del plantón, ¿verdad? Era un poquito así, transcurrían las pláticas que teníamos allá. Bueno, pero resulta que al lado de Morena hay dos noticias que no son nada buenas, ¿verdad? Dos partidos de la ultraderecha. Uno, les hablé ahorita, les acabo de mencionar la de la ultraderecha evangélica, que es tan fuerte en Estados Unidos, en países y aquí en México. ¿Por qué no había habido un partido? Pues ya empezaron, ya se habían tardado, pero ya es un partido que es el
Partido Encuentro Social. Sí. Y dirigido, encabezado por un pastor evangélico filopanista, es decir, simpatizante cercano al PAN, que tuvo cargos, tuvo cierta posición ahora en la época de Calderón, que es Hugo Eric Flores. Esa es una. Entonces ya empezó aquí la derecha evangélica, y es más radical que la católica y menos dispuesta todavía a dialogar. Si la católica no lo es menos. No tienen, esta gente creía que Bush estaba llevando a cabo las profecías de la Biblia cuando atacó a los países árabes. Entonces así es su forma de pensar, y es totalmente rígida, totalmente intransigente y mucho más cerrada, ¿no?, que en otros grupos religiosos. Bueno, y al lado de este grupo surge el Partido Humanista. Ahí sí ya entramos al tema de la ultraderecha, que les decía, la ultraderecha predominante en México no ha sido ninguna de estas, la ultraderecha católica. Tiene sus características muy especiales, que es lo que voy a comentar. Por eso a ella también, en ella me enfoco cuando hablo de la ultraderecha en México ayer y hoy, porque esta ha sido la fuerza ultraderechista predominante, no ha sido ninguna de las otras. Entonces, al lado de esos partidos surgió también un partido humanista, autodenominado humanista, encabezado por un personaje del PAN, que es Eduardo López Macías, y del cual, hasta donde hubo ya como un preludio en 2008 en un partido, también con el nombre de Partido Humanista, que trató de organizar el dueño de Bimbo, Lorenzo Servitje, apoyado por panistas que venían de los grupos de extrema derecha, como René Bolio Halloran. Es un personaje que se ha dedicado sobre todo al anticastrismo, ¿no?, a combatir al gobierno de Cuba y a hacer grupos de este tipo. Él y Cecilia Romero y otros personajes del PAN estaban de lleno en esto. Bueno, y ellos, José Luis Loeje Tamargo, el que estuvo en Rinconagua, que también viene de la ultraderecha católica, bueno, habían tratado de organizar en 2008 este partido humanista. No les resultó, no se los aceptó el entonces IFE, ¿verdad?, y ahora ya se los aprobó el INE. Se ha difundido la versión de que Calderón está detrás de esto. Incluso con motivo de la última elección de los panistas, donde quedó derrotado Cordero, que era el candidato de Calderón, circuló en algunos medios, yo no sé si será verdad o no, pero es interesante relacionarlo con este surgimiento de este partido. La versión de que ya ha entrado en copas, como suele suceder, y en una reunión muy enojado con otros panistas, dijo Calderón que si perdía Cordero, él iba a formar otro partido. Meses después surge este partido de la ultraderecha y inmediatamente sale la versión que él desmiente, pero sabemos cómo son ese tipo de desmentidos, ¿no? Y dicen que no, y mañana se confirma que sí, mentiroso, sí. Bueno, pero entonces ya llegué al punto en el que propiamente quería empezar a hablar de la ultraderecha en México. La ultraderecha en México ha sido la ultraderecha católica. Ahora, ¿qué tan diferente, como primera cuestión, qué tan diferente es hablar de la derecha y la ultraderecha en el caso del catolicismo? Muy poco, muy poco. Hay casos de otros países donde hay una derecha del tipo del PAN, por decirlo, en ese sentido en que conocemos ese partido, y hay una ultraderecha fuerte de tipo nazi o fascista abiertamente. Entonces ahí hay una distinción grande. Esto sucedió, por ejemplo, en Francia, donde había un gobierno, o la fuerza predominante era la fuerza derechista encabezada por Sarkozy, una derecha parecida a la que vemos conservadora, ¿no?, como la que vemos aquí. Y había también el candidato de la ultraderecha muchísimo más radical, con otra corriente ideológica todavía más dura, que era de tipo neofascista, abiertamente neonazi, neofascista, que era Le Pen, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, no puede haber una continuidad. Pero en el caso de México sí, o sea, la derecha católica actualmente está encarnada en el PAN, quizás en este partido humanista que todavía apenas acaba de nacer, pero es el PAN desde hace tiempo, y la ultraderecha pues también está en el PAN, es también de tipo católica. Hablo de la predominante, ¿no? Que hay ultraderecha evangélica, pues sí, pero digamos ha sido marginal. Que ha habido nazi, pues sí, pero marginal.
Y cuando surgen, aún esas derechas surgen, de esas ultraderechas surgen dentro de la derecha predominante, ¿verdad? Generalmente surgen dentro del PAN. Hay otros grupos, he sabido, por ejemplo, de grupos, de pequeños grupos, muy pequeños, de admiradores de un escritor que se llama, porque vive, creo que es Salvador Borrego, que en los años, a mediados del siglo XX, años 60 o 50, difundió unos libros, un libro que se llamó Derrota Mundial, y que es una defensa de los nazis, de la Alemania nazi, ¿no? La tesis de él es que, bueno, por eso le llama derrota mundial, según él fue una derrota para el mundo, la de Alemania nazi, ¿no? que debieron haber triunfado. ¿Por qué? Pues porque la ideología que pregonaba él, más que abiertamente el nazismo, era el anticomunismo. Es decir, fue una derrota porque triunfó el comunismo, no se venció el comunismo, que era, según él, lo que Hitler pretendía. Bueno, vuelvo entonces a la ultraderecha católica. Entonces, derecha y ultraderecha en México, tal como se han desarrollado las cosas en el ámbito histórico-político, pues, son muy afines, se parecen mucho, están dentro del mismo contexto. Bueno, ¿y cuál es ese contexto? ¿Cuál es esa ideología? Pues lo que podemos llamar conservadurismo católico. ¿Qué es el conservadurismo católico? Pues es una ideología, una forma de pensar que, a mi entender, tiene dos aspectos fundamentales. Primero, el rechazo del Estado laico, es decir, el rechazo de la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de que la Iglesia Católica recupere su hegemonía que tuvo históricamente, que pueda intervenir en la educación, en los medios de comunicación, en las instituciones, que pueda poner en el ejército. Es un punto que le interesa mucho a estos proyectos conservadores, que exista lo que en otros países se llaman las capellanías militares, es decir, sacerdotes que tienen autoridad institucional sobre los militares. La presencia del clero avalado por el gobierno dentro del ejército. Hay una de esas capellanías que está desde hace años, y sobre todo desde la época de Calderón. Digo, esto se fundó en los años 40, en la época de Ávila Camacho, pero cobró fuerza en la época de Calderón. Ahí en la Sedena pusieron una escultura que ustedes pueden ver desde el periférico, que se llama El Soldado Caído, y ahí luce esto, pero esa escultura, la capellana existe, les digo, desde la época de Ávila Camacho. Bueno, por cierto, les cuento la anécdota, porque es muy significativa. ¿Cómo es que apareció eso? Pues resulta que las esposas de los militares, apoyaron al clero, a los jerarcas católicos, para la construcción de esa capellanía militar, donde todavía se ofician misas directamente para los militares, donde yo ya en la época de Calderón vi cosas que nunca había visto, porque frecuentemente le doy seguimiento a las actividades de ese lugar, pues, que militares de uniforme ahí entrando, participando en las ceremonias religiosas. Una vez, bueno, no sabía si reírme, no sabíamos si reír o llorar. El sacerdote, que por cierto es un sacerdote guatemalteco, Otto Francisco Galicia Soto se llama, que proviene de las instituciones militares de allá de Guatemala, estaba oficiando y los monaguillos eran soldados, rapados y demás. Y él en otra ocasión estaba encabezando una procesión, el día de las Palmas, bueno, de Ramos, con un vestido de militar, con una sotana, porque en esos países tienen grado y demás, y pueden usar armas y tener soldados a su disposición, digamos. Hablamos de países como Santo Domingo, como Perú, como Ecuador, como Argentina, como muchos otros países. Aquí nunca habíamos visto esto, pero ya la de ultraderecha católica que llegó con Calderón, pues ya estaba impulsando este tipo de proyectos. Bueno, ese es uno. ¿Cuál es el otro? Desde luego, bueno, están contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, contra el uso de anticonceptivos, etcétera. En fin, bueno, ¿y cuál es el otro aspecto de esta ideología? Pues el otro aspecto es algo que no es tan, esto digamos sí es esencial, es sustantivo, es propio de esta forma de pensar. Y ahorita vamos a comentar por qué creo que es así. Bueno, el otro aspecto creo que no es en sí tan propio de esta ideología, pero así ha sido históricamente. Podríamos reflexionar sobre algo. En México y en otros países de América Latina, ¿cuál es el origen de esta ideología? ¿Desde cuándo comienza a desarrollarse? Pues desde la colonia.
desde que llegaron los españoles a implantar la religión católica, bueno, y llegaron y ellos fueron desde el principio, digamos, esas fuerzas conquistadoras y las que luego se fueron aliando ellos, pues los que tuvieron también el poder económico, ¿no? Entonces siempre estuvo aliado esta forma de pensar con el poder económico. ¿Pudiera haber un conservadurismo para los pobres? Pues sí, puede ser, pero no se ha desarrollado así, no se desarrolló así, siempre fueron juntos, hasta la fecha, ¿no? Les mencionaba a alguien que ha estado detrás de muchos de los proyectos ultraderechistas, un multimillonario mexicano de origen español que va a cumplir los 100 años de edad, o ya los cumplió, porque nunca he podido verificar bien su fecha exacta de nacimiento. Hay varias versiones. Lorenzo Servitje, el dueño de Bimbo. Ahí está, por ejemplo, entre el personaje emblemático, pero hay muchos otros, digamos. Eso abunda esto. Pero, bueno, esto en el caso de México, de otros países de América Latina, nace con la conquista, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo se identifica esta fuerza como una fuerza de derecha? Porque en la época de la conquista de la colonia, pues no había otra estructura política y otra forma de pensar que se pudiera expresar más que la de la fuerza conquistadora dominante, la de la colonia, ¿no? Existía la Inquisición para perseguir a quienes se salían de la ortodoxia católica, en fin. Bueno, entonces, ¿desde cuándo se habla de derecha y por extensión de ultraderecha? Les doy una fecha que es muy específica, muy precisa, 1791. ¿En qué contexto se habla de esta derecha? En la Revolución Francesa. Bueno, resulta que, como sabemos, la Revolución Francesa comienza con la toma de la Bastilla en 1789. Pero de esto viene un periodo que se prolonga hasta 1793, que es la ejecución de Luis XVI y de María Antonieta, y entre este periodo empieza a haber toda una efervescencia política y empiezan a pelear políticamente en los debates de la asamblea los partidarios de una posición afín, proclive al monarca y defendiendo sus privilegios y demás, y una posición republicana, una posición que defendía los intereses de las mayorías y los derechos humanos, que los derechos individuales, los derechos humanos que se habían iniciado también su reconocimiento en esta época. Bueno, ¿y qué sucede? Se estaba discutiendo algún punto, ahorita les doy la referencia donde pueden ver esto específicamente. Bueno, un punto que, si mal no recuerdo, era la posibilidad de veto del rey a las decisiones que tomara la asamblea. Este era el punto específico, pero era una serie de puntos que tenían que ver con el mismo problema, si república o monarquía, si un gobierno, si conservadurismo, liberalismo. Bueno, y resulta que a la derecha se sentaron los partidarios del rey, los afines al rey, y a la izquierda se sentaron a los que llamaban los jacobinos, o sea, los liberales más radicales, los partidarios de la república. Ahora, desde el punto de vista de muchos defensores abiertos o vergonzantes de la derecha, dicen que no se debe hablar de derecha porque esto fue un mero accidente histórico, porque unos se sentaron de un extremo y otros del otro, y que entonces ya no tiene sentido hablar. No, al contrario, habría que ver cómo fueron esas discusiones. Están en un libro de un autor que, por cierto, no fue favorable a la Revolución Francesa, pero hizo una cronología muy exacta de la Revolución. La edición en español son como cerca de 20 tomos, que es Adolfo Thiers. Él luego fue funcionario en Francia y demás, llegó a esos altos niveles, pero él relata muy específicamente todo esto, cómo eran esas y cómo eran las diferentes posiciones que se enfrentaban. Y si al leer el libro uno hace la interpolación a la época actual, es fácil decir, bueno, no han cambiado las cosas, y nosotros, en esa época no se daba la discusión sobre el aborto, el divorcio, pero es muy fácil decir, bueno, y si esto se hubiera prolongado, si estamos en un escenario, y los mismos grupos de personajes, los partidarios de la religión y de la monarquía de un lado, y del pueblo, de la república del otro, discutieran esos temas, ¿de dónde estaría la derecha y la izquierda? Pues es muy fácil, ya saben. La derecha, pues, que a favor de la iglesia, contra el aborto, etcétera, y la izquierda, pues exactamente lo contrario. O sea, son definiciones. Esta definición
Para el caso de la ultraderecha católica, pues sigue siendo vigente y es muy clara, o sea, todos sabemos. Nos dan algún problema de todo este tipo de debates políticos y sabemos cuál sería la posición derechista y cuál sería la de la izquierda, no nos lo tienen que decir. Lo podemos intuir de antemano y correctamente, porque es el origen de este enfrentamiento. Antiguamente, ¿por qué? Bueno, y a su vez, ¿por qué fue así? ¿Por qué estaban tan unidos unos y otros, los partidarios del rey contra los partidarios de la república? Bueno, por sus creencias, todos eran partidarios de un orden autoritario religioso y además por sus beneficios, o sea, porque se beneficiaban de todos los privilegios que implicaba la defensa de ese orden. Al grado de que en la mitología de estos gobiernos monárquicos, en la de los reyes de Francia concretamente, pues existía el cuento popular que mucha gente pues, lo creía ingenuamente de que en algún momento bajó del cielo una jarrita de piedra con el óleo, con el aceite para ungir a los reyes y que por eso su autoridad es divina, ¿no? Pero por lo menos, no hay, actualmente no habría nadie tan ingenuo para creer eso, pero sí, por lo menos ha habido quien defiende que hay un orden natural, que la jerarquía es algo necesario dentro de las sociedades, en fin, y que defiende sobre todo lo que más subsiste de esto, la unión de la Iglesia y el Estado, de la Iglesia Católica y el Estado. Pues ven ustedes, estoy hablando de eso y sí saben quiénes son los del PAN, ¿eh? Y los de los grupos de estos de la ultraderecha, de Provida y de la Unión de Padres de Familia, son de su forma de pensar, ¿verdad? Incluso sin que se los diga, pues lo saben ustedes. Esto es algo propio de México que nada más se ha desarrollado, no, es de América Latina. Todos los países de América Latina, por tener un origen común, han tenido esta como fuerza predominante. Y les digo, hay países donde han tenido cierta presencia otros tipos de derecha, pero en muchos de ellos, como en el nuestro, esta ha sido si no la única, si la hegemónica, la principal. Ahora, en México ya vamos a concentrarnos solamente en nuestro país. ¿Cuál es la historia de esta ultraderecha? Como decíamos, sus orígenes más remotos son con Hernán Cortés. Hay un libro que también es muy significativo porque siendo tan lejano, digamos, siendo un testimonio de hace siglos y del principal conquistador y el más sanguinario, Hernán Cortés, pues hace el vínculo. Leyendo este libro se puede hacer el vínculo con la ultraderecha actual. Bueno, ¿cuáles las cartas de relación de Hernán Cortés? ¿Cómo veía él, cómo expresaba sus experiencias sobre la conquista a los reyes de España? Pues en términos como estos, vean ustedes cómo se va a repetir en esa obra una y otra vez. Con la ayuda de Dios y de Santiago Apóstol y el día de la Virgen de tal, matamos a tantos miles de tales indígenas, a otros les cortamos las manos, a otros les hicimos esto y quemamos tantos pueblos. Así vean, ahí en Porro una edición de este, hay otra edición. Pero así en esos términos, así y una y otra vez, y quemamos y hicimos y matamos, porque gracias a Dios, Dios nos permitió. Sí. Y luego vean esto, comparen eso con el Cid, es parecido, ¿verdad? En el Cid, donde incluso los sacerdotes toman parte en las batallas, con la espada en mano. Ahí está el símbolo, por cierto, el símbolo histórico de esta, así como el nazismo tiene su suástica, símbolo tomado de la India, ¿verdad? El símbolo que prevaleció, que ustedes pueden ver todavía en algunos lugares, es lo que se llama la cruz espada, o sea, una cruz en forma, ustedes ven que la espada tiene una forma de cruz, de cruz alargada, ¿verdad? Una cruz alargada tiene como una espada. ¿Por qué? Pues porque ellos venían con esa idea de que el Estado era la religión católica, porque su derecho se basaba en la imposición de la religión católica y además concretamente le llamaban a Hernán Cortés la cruz espada de la evangelización. Este exactamente es el título de uno de los que fueron uno de los principales ideólogos de este conservadurismo católico, que es un caso muy interesante porque un ideólogo que se expresaba abiertamente, no estaba con eufemismos o con un doble discurso como vemos ahora en la derecha, en los panistas, que fue Salvador Abascal Infante, escribió, padre del que fue secretario de Gobernación y padre de Carlos Abascal. Bueno, él escribió precisamente un libro que se llama La cruz espada de la evangelización, se refiere a Hernán Cortés.
Era esa bueno, entonces, en esta visión, los conquistadores vinieron a destruir las idolatrías, decían ellos, y las costumbres depravadas de los aztecas, y entonces lo que hicieron era, en todas luces, dirían ellos, era digno de elogio, era el orden que debía prevalecer, ¿verdad? Bueno, el orden medieval de España, que es lo que vinieron a imponer aquí. Entonces, esas son las raíces. Defendía estas ideas la Inquisición en su tiempo, el Santo Oficio, que quemaba ya al lado de la Alameda, más bien dentro de la Alameda, en un costado de la Alameda, quemaba a los judíos, a los que llamaban herejes, castigaba, no los quemaba, pero les ponía castigos a los vígamos, a los curas que solicitaban favores sexuales en el confesionario, y quemaba, bueno, no quemaba, castigaba, no con la hoguera, pero sí castigaba con azotes o confiscaciones y demás, incluso a los llamados fornicarios, a los que decían que era lícito tener algún comportamiento sexual, por ejemplo, a un hombre que llegó a decir, es lícito tener el acceso, como se decía en ese caso, con mujer no casada, usted con una mujer soltera, por decir eso, también iba a dar el castigo, y con su San Benito, ¿no?, que era fornicario. Entonces, aún expresar esas ideas era motivo de castigo. Otro que dijo que era mejor el estado de los solteros que el de los casados, también. Y así, bueno, esto en la época colonial. Pero ¿qué sucede ya en el México independiente? Pues sucede la conformación ya con la independencia y encabezada por Iturbide, en primer lugar, del bando conservador, que es lo que podríamos llamar, pues expresa como la derecha, ¿no? Ya en ese tiempo se empezaba a hablar, que no en el lenguaje cotidiano, pero ya existía la idea de la derecha. Pues eran esas ideas las que Iturbide defendía. Es uno de los grandes íconos de la ideología derechista. Todavía le siguen rindiendo homenaje. Hay grupos anarquistas y grupos de tipo fascista y demás que todavía organizan homenajes a Iturbide, rentan algún local o hacen alguna ceremonia pública de homenaje a Iturbide. Bueno, ¿qué sucedió después? Se empezaron a formar una serie de grupos. Hablamos ya después de la derrota de la Iglesia, de los grupos conservadores, con motivo de la guerra de reforma, ¿no? El predominio de las ideas liberales. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, ya desde la época del porfiriato, empiezan a organizarse en México grupos de la extrema derecha, algunos provenientes de regiones, algunos en regiones como Jalisco, como Guanajuato, como Michoacán, pero también algunos provenientes de estructuras más amplias del extranjero. Por ejemplo, los Caballeros de Colón, no sé si ustedes sabrán, todavía se presentan como defensores del cardenal Norberto Rivera y de la fe y no sé cuántas cosas. Bueno, estos aparecen en 1888, aquí en México, con la idea de extenderse, de crear como le llamaban ellos, un capítulo nacional aquí en México. Estos luego serán uno de los grupos que financiarían la guerra de los cristeros, y por lo tanto pues no fue bien visto por el gobierno, tuvieron que llevar sus actividades a un nivel, de bajo perfil, no tuvieron gran protagonismo después de eso. Otro grupo que tiene una historia también muy, muy interesante, ese grupo se formó ya en 1913-14, que fue la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Bueno, ¿y quién formó este grupo? Uno de sus principales dirigentes fue René Capistrán Garza, que luego militaría en los cristeros, pero en realidad no lo formó él. El fundador de esto es un padre Bergogne, un padre francés. ¿Y por qué francés o qué tendría que ver? Bueno, porque en las ideas de la derecha, el caso de Francia y el de México son muy parecidos. ¿Por qué? Porque son los países donde, según ellos, triunfó el mal, la maldad, triunfó la revolución, triunfó el liberalismo. O sea, en Francia decapitaron a los reyes y se instauró un Estado laico, y una tradición que ha permanecido. Y en México también se instauró con Juárez un Estado laico, y un caso único, excepcional, que fue durante mucho tiempo en el Concierto de América Latina, porque en todos los demás países, y ven las legislaciones, ven las prácticas políticas, pues el poder y la injerencia de la Iglesia Católica es inmensa. Todavía hay un país
Había más, porque había dos donde era abierta, en la constitución de esos países era abierto el carácter confesional. Esos dos eran Costa Rica y Bolivia. Queda ya nada más Costa Rica. La constitución de Bolivia, antes de Evo Morales, decía, el artículo 3, el Estado reconoce y sostiene a la Iglesia Católica Romana. Es decir, era un Estado confesional. El Estado fue así subordinado a la Iglesia. Reconoce y sostiene, ¿no? Todo lo que eso implica, ustedes imaginan. Ahora ya en la Constitución de Evo Morales no aparece como un Estado laico, pero antes era así. Y el caso de Costa Rica sigue siendo, desde la religión oficial es la católica apostólica romana. Ahora, ¿qué es lo que ha traído? Nada más, no me voy a centrar en ese tema, pero ustedes imagínense las consecuencias que ha traído en la vida cotidiana. ¿Cómo será la difusión de anticonceptivos en Costa Rica? Pues muchísimo más difícil que aquí en México. Todos esos problemas de tipo relacionados con la salud sexual, pues mucho más precaria la posición del gobierno, porque alguna vez que a la primera dama de ese país se le ocurrió lanzar un programa de anticonceptivos para que las adolescentes no se embarazaran, le contestaron los obispos que no podía simplemente. Entonces iba a poner contra la Constitución, que ella no podía tener esos proyectos, porque las ideas de la Iglesia Católica contradecían la Iglesia y era la religión oficial, es todavía la religión oficial. Y todavía siguen tratando de quitar ese carácter confesional y no lo han logrado en Costa Rica. Y a uno le siguen llegando correos y de foros y manifestaciones y protestas para la derogación de ese artículo, pues no lo han logrado. Bueno, otro grupo que se los menciono porque ha tenido una larga historia y una influencia dentro de la formación de otros grupos de la derecha, la Unión Nacional de Padres de Familia. Se funda en 1917, fíjense qué coincidencia, bueno, no es coincidencia, qué significativo es eso. En el año en que se promulga la Constitución. ¿Y por qué se funda en ese año? Pues porque era un grupo dedicado específicamente a luchar contra el artículo 3, contra la educación laica. Era ese su sentido. Y eso fue su origen y esa ha sido su historia, ¿verdad? Luego en 37, en Guanajuato, uno de los territorios el más católico de nuestro país, y fíjense, el único al que visitó Ratzinger en 2012 y donde quedó el PAN, ¿verdad? Que tuvo un triunfo electoral, porque en los demás pues no ganó. Donde lograron prevalecer o mantenerse fue con alianzas con los partidos, y mal que para otros países, incluso el PRD, se hayan prestado en algunos casos, ¿no? a darle posibilidades de subsistencia al PAN, pero es el único caso que yo sepa donde ha prevalecido de esa forma el PAN. Entonces, ¿qué era la Unión Nacional Sinarquista? Pues era un grupo de corte fascista, tenía mucho en común con los grupos fascistas, cobró fuerza sobre todo en el centro del país, en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco. ¿En qué época? Pues en la época en que el fascismo estaba de moda en Europa, en la época anterior a la guerra, y ya en la época de la guerra su principal dirigente fue el que les mencionaba, Salvador Abascal Infante, y luego su hijo, Carlos Abascal, pues va a heredar muchas de las ideas de su padre, ¿verdad? ¿Cuáles eran las ideas? Pues las ideas más radicales dentro de esta visión católica conservadora. Él estaba, por ejemplo, contra la democracia. Decía que no debía haber un gobierno basado en las elecciones, que debía ser un gobierno, pues como el franquismo, un gobierno dictatorial, regido además por un dictador, un gobernante, no elegido por el voto, sino, es decir, por aclamación de los católicos, y además gobernado por una orden de soldados, monjes soldados, una orden religiosa, y con total unidad de la Iglesia y el Estado. O sea, algo como el PAN, pero al cuadrado, ¿no? El PAN todavía mucho más radical, ¿no? Él escribió 21 libros donde están todas estas ideas. En 39 se funda el PAN, y desde entonces ya congrega a gente proveniente de las parroquias, de las sacristías, a grupos como el que les he mencionado, de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, de la Acción Católica, que se fundó unos años después. Y dentro del PAN empiezan a proliferar otros grupos de la derecha más extrema, aunque en las posiciones oficiales del PAN, pero dentro de la misma ideología. Ahí no hay una ruptura.
¿Qué grupo? Ese es el más famoso que ha estudiado un colega periodista, que es Álvaro Delgado, que es el Yunque, ¿verdad? La Organización Nacional del Yunque. Ahora, ¿es un grupo con ideas así tan diferentes de los que les he mencionado? No, lo que buscan es más o menos lo mismo, es la misma ideología, más radical en sus métodos, porque usa la infiltración, porque a lo largo de su historia pues, recurrió a la violencia física contra sus enemigos, que busca además controlar a otros grupos, como el mencionado de la Unión Nacional de Padres de Familia. Estos personajes del Yunque pues, llegaron a ir a las asambleas y desbaratarlas de la Unión para que quedara la gente de ellos. Pero no era ideológica, en su enfrentamiento con otros grupos de la ultraderecha no era ideológica. Detrás de esos grupos siempre estaban estos proyectos políticos religiosos y estaba la influencia de la jerarquía católica. Finalmente es un sustrato de todos estos grupos. En 61 se creó otro grupo que también dentro de la misma tónica, nada más que su corriente, él se identificaba con una corriente entonces muy de moda en la época de la Guerra Fría, con el anticomunismo. Era el MURO, Movimiento Universitario de Renovador Orientación. Si ustedes ven los personajes que militaron ahí, es lo mismo. Fíjense, nada más una cosa muy significativa. Cuando el muro empezó a hacer campañas contra un rector de la UNAM, la que acusaban de ser comunista y demás, que era Ignacio Chávez. Pero, ¿cuál era el muro junto con quiénes? Pues con la Unión Nacional Sinarquista. Es lo mismo, así se van sumando en un álgebra que siempre son los mismos términos, siempre salen del mismo sector. Bueno, el muro entonces, luego en los años 70, Provida, que este grupo que encabezó Jorge Serrano Lima, que acabó desacreditándose cuando se vio que usaba el dinero para comprar tangas y por proyectos de tipo sectario, etc. Otros que les mencionaba yo, ANCIFEM, Asociación Nacional Cívica Femenina, al cual perteneció Cecilia Romero, el DIAC, Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadano, al que pertenece, ya no existe ese grupo, fue uno de sus fundadores, José Luis Luege. Y ya en los años, pero nada más traten de retener esos nombres porque ahorita volvemos a eso. Ya en las épocas posteriores surgen grupos como Yo Influyo, Mejor Sociedad, Mejor Gobierno. Entonces están dentro de lo mismo, pero las ideas fundamentales, esta oposición al Estado laico, este deseo de predominio de la jerarquía católica, unidad de la religión y la política, todo eso no cambia, ni la afinidad con los grandes intereses. Lo que cambia sí son las modas ideológicas. Por ejemplo, cuando estuvo de moda el comunismo, anticomunismo, esa lucha comunista, surge un grupo como el Muro, pues se explicaba en ese contexto. Bueno, y yo preguntaría, bueno, ¿y cuál es la moda que explica esto? ¿Qué tipo de ideas son las que están detrás de grupos como estos de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, Yo Influyo y Sociedad en Movimiento y el Consejo de Seguridad Pública, todo eso? Donde estaba un personaje, uno de los impulsores de estos grupos es un personaje que fue del Muro, que es Velasco Arzac, Guillermo Velasco Arzac, uno de los fundadores del Muro. Bueno, pues ideas también derechistas de moda, que una de las ideas es esta, es la llamada ideología de la inseguridad, que es presentar una visión de la sociedad donde se dicen ellos, el principal problema que deben enfrentar los gobiernos es la inseguridad, el crimen organizado, todo el discurso de Calderón, y el narcotráfico y nada. Y entonces la sociedad debe ser jerárquica, debe ser autoritaria, debe ser militarista, se debe fortalecer a la policía. Fíjense, ya son ideas como fascistas, ¿no? Al ejército, a la policía. Es el mismo tonito fascista, pero justificado de otra manera. Entonces, ellos, por ejemplo, desde esta concepción, y fíjense, aquí empieza a verse el sentido de su relación o que esto forme parte del conservadurismo católico. Bueno, si tanto les interesa combatir la violencia del narcotráfico, ¿por qué no lo más justo y natural, que es despenalizar las drogas? Claro. ¿Por qué tienen que estar? No, porque eso va contra Dios. Ahí entra ya esa. Entonces vemos, es parte del mismo tinglado ideológico, todos están bien embonados. Otra característica siempre de este conservadurismo, aquí en México lo hemos visto muy poco a ese grado de radicalidad, es la unión de la milicia y el clero, es uno de los ideales de
Y esto se ve en otros países, en Chile, en Argentina, en Colombia. En Colombia son muy fuertes las que mencionaba yo, las capellanías militares. Bueno, hay otro punto de lucro, entonces está desacreditado socialmente en ese sentido, pero resulta que ya hay políticos que se prestan a apoyar cualquier ideología si le ganan 5 centavos, por decirlo, si ganan algo para ellos, lo que sea. ¿Cómo se aprobó el artículo 24? Pues no, solo por el PAN hubiera podido aprobarlo. La reforma al artículo 24. Quizás les menciono muy rápidamente a qué me refiero. Como decíamos, desde la época de Juárez nuestro Estado había sido laico, una separación total de la Iglesia y el Estado. Esta situación le empieza a socavar Salinas de Gortari, pero el cambio más radical en este sentido fue el que se promovió Calderón de aprobar la llamada libertad religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que las iglesias, y sobre todo aquí con dedicatoria a la católica, por la predominante, tienen libertad absoluta para estar en educación, en la milicia, en las instituciones, que realmente no se les puede aplicar límite alguno. Contradictoriamente aprobaron esta reforma y aprobaron la reforma al artículo 40 que reconoce el carácter laico del Estado. El único partido que se opuso fue el PAN a la reforma 40. Pero eso lo entendemos. Lo que no entendemos desde el punto de vista ideológico es que gente del PRI, que había sido un partido de una raíz totalmente diferente en este problema de las relaciones de Estado, y hasta del PRD apoyaran esto del artículo 24, la reforma al artículo 24 para establecer esa supuesta libertad religiosa. Tan impopular fue esa reforma que no la han podido poner en práctica. O sea, el gobierno no se ha sentido con la fuerza de poner la educación religiosa en las escuelas públicas. Yo dudo de que lo vaya a hacer, pero en la letra ahí está. Otro aspecto muy peligroso de esa reforma es que hay hay varias formas de aplicar esa supuesta libertad religiosa. Una es todos los privilegios, toda la injerencia del clero donde sea. Otra, que se aplica mucho en países como Estados Unidos, es decir, si tú estás contra la iglesia, si tú criticas las posiciones de la iglesia, los pederastas, vas contra la libertad religiosa, porque estás atacando una iglesia. Y las iglesias deben estar protegidas por la ley, vas contra la libertad. Entonces, ya ha habido conatos del arzobispado de aplicarla así, o pedir que se aplique así esta legislación, pero les digo, hay antecedentes donde sí ocurre así. Bueno, ¿y por qué esos políticos aprobaron la reforma del 24? Según una crónica que apareció en el periódico La Jornada, era porque les habían ofrecido a cambio el control de la mesa directiva de la Cámara durante 15 días. Y ya para hacer todas sus tranzas, sus negocios, no era suficiente y estaban felices, ¿verdad? Y según esa crónica daban hasta brinquitos de alegría. O sea, vender toda la historia de un país de 200 años de libertad, todas las que puede haber con un Estado laico, pues cambiarla porque le ofrecieron 50 pesos o lo que sea, o le ofrecieron cualquier cosa. Ese pragmatismo puede llevar a esas consecuencias, ¿verdad? Otro ejemplo que a mí no sé aquí si estemos de acuerdo o no, pero para lo que vivimos bajo lo que apoyamos todas las administraciones nos identificamos con Andrés Manuel López Obrador y con Ebrard, que en muchos aspectos se hizo con un tono diferente al de Andrés Manuel, pero sí hizo. Lo de Mancera pues también resulta un fiasco. Eso de que lo primero que haga sea ir al Vaticano y que lo último que haya hecho, lo último fue promover el turismo religioso, es lo que hacían los del PAN en Jalisco. Digo, a la basílica, entonces ¿qué es esto? O sea, uno votó por una cosa y fue engañado. Claro. Votó por un personaje de un partido, está gobernando con el programa de otro. Votó uno por la izquierda y ¿por qué lo hace? Pues ¿saben por qué? Porque nuevamente vuelvo al ejemplo ese del radiocentro. Prendan ustedes esa cadena o por la televisión. Hablan muy bien de Mancera. Resulta que anuncian todo lo que hace él y que hasta le dan voz y ahí lo pregonan todo lo que es y lo defienden y lo idealizan. ¿Cuándo se portaron así con Obrador, con Ebrard? Entonces él llega con el voto de uno y gobierna para otros y con un programa totalmente contradictorio. ¿Cuándo iba uno a votar por él para que aumentaran las tarifas del metro? Bueno,
Entonces, eso es el pragmatismo. Y ahora dice uno, bueno, ¿a quién puede ser el candidato siguiente? Pues no voy a ser otro como Mancera, que llegue como lobo con piel de oveja, ¿no? Entonces, eso es otro factor que puede propiciar el que sigan estas ideas, ¿verdad?, de la derecha católica. Bueno, otro signo del poder que tienen estos sectores todavía es la aprobación de las leyes contra el aborto en varios estados, muchos estados de la República. Y ahí nuevamente, si vemos el detalle, resulta que el PAN solo no podía aprobar nada, que gente hasta del PRD y de otros partidos se pusieron. ¿Por qué? Pues no puede ser por razón ideológica, es imposible. Es oportunismo. Un político, ¿con quién va a quedar bien? No va a querer quedar bien, no con nosotros, va a querer quedar bien con el obispo, con el cardenal. Ellos ahí está el negocio, está el dinero, ahí están sus posibilidades de hacerse más poderosos. ¿Uno qué les puede ofrecer? El voto nada más, para que lo traicionen de esa manera, como en el caso de Mancera. Ese es el mejor indicativo. Fíjense cómo tratan los medios a Mancera y dicen, no, esto no es nada bueno, no representa nada. Pues eso es otra pregunta que a veces surge al tratar este tema. Bueno, si es la agenda, ya hemos mencionado cuál es la agenda de la derecha católica, de la derecha y ultraderecha, ¿cuál sería lo contrario? Pues también lo podemos deducir: la defensa de los llamados derechos sexuales, de la despenalización del aborto, la diversidad sexual, el matrimonio tanto homosexual como heterosexual, la educación sexual, el uso de anticonceptivos, todo esto, ¿verdad? La eutanasia es un punto muy importante que también no se hace por presiones conservadoras. La despenalización de las drogas es un punto muy importante. Fíjense a qué grado los medios siguen teniendo influencia, y la iglesia y todos estos sectores, que aquí no se plantea. Yo no puede uno comprender por qué no se puede plantear eso como la mejor solución, tanto con respecto a la situación, a los derechos personales de cada quien que tenemos de consumir o no. Yo puedo tomar café o no tomar. Si otra persona lo considera como una droga y que se debe prohibir, pues eso es su problema, es su decisión personal, pero no se debe impulsar una política así. Pues exactamente lo mismo pasa con la marihuana, con la cocaína, en general con las drogas. Bueno, pero resulta que en lugar de eso se ha impulsado una política de guerra, una política militarista contra el narcotráfico, que eso es derivado de la prohibición de las drogas, ¿verdad? Y que nos estamos quedando tan atrasados, nosotros que fuimos un país que avanzó tanto en estos aspectos sociales y de las libertades como fruto de la lucha de Juárez y de la Revolución Mexicana, que ahora ya, mientras en Estados Unidos se está empezando a despenalizar las drogas en varios estados, aquí todavía seguimos recurriendo al ejército y a grupos armados para enfrentar ese problema. Puede ser estrategia, ¿no? Es parte de la misma ideología, de la misma mentalidad, ¿sí? Entonces, bueno, toda la agenda de justicia social que Andrés Manuel López Obrador tanto impulsó, los derechos de la ayuda a los ancianos, todo eso. Esta sería la agenda contraria, la simétrica a la ultraderecha católica. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero también es lo que quería yo comentarles. Les agradezco su atención y si quieren ustedes preguntar algo, con gusto. A ver, entonces hacemos una... Efectivamente. En Alemania fue un factor fundamental para el ascenso del nazismo, la crisis económica y la recuperación supuesta recuperación que promovió, impulsando una política militarista agresiva contra otros países, etc. Según algunos, ese fue el factor fundamental. Quizás sí, porque hay testimonios de eso. Hay un libro donde un personaje, un periodista, habla de la historia de un tío de él que fue nazi y del cual luego llegó a enterarse de que, sí sabía, pero decía él que no, que estuvo en los grupos de choque, esos que iban a matar a los judíos. Pero resulta que llevó muy buena vida familiar.
su esposa, sus hijos lo querían, y a pesar de que en las escuelas les enseñaban, ¿verdad? Les señalaban, estos son la raza maldita, o sea, los judíos, y contra estos todo se va, todas las ideas de Hitler que pregonó en su libro Mi lucha, ¿verdad? Un libro, es decir, pues que todos leyeron, los alemanes, o lo conocieron. Y ahora se rasgan las vestiduras y dicen que no sabían, y que ya los dejaron de hablar y lo dejaron de querer, ¿verdad? Cuando supuestamente, no, sí sabían, lo que pasa es que les llegaba el caviar de Rusia, les llegaba el champán de Francia, todo lo que él llevaba, las cosas buenas que venían de la rapiña, ¿verdad?, de Alemania sobre otros países, y tenían la expectativa de que iban a llegar a la cúspide del poder ya cuando ellos se dominaran del mundo. Entonces hay mucha hipocresía en eso. Sí, hubo esta actitud también tan pragmática. Eso es por un lado. Cualquier ideología, cualquier fuerza política que les ofreciera una recuperación económica en un grado, vean ustedes las tablas de inflación que habían, un timbre costaba millones y llegó a costar decenas, y hay tablas donde ya a tal hora costaba tantos millones de marcos, y tal hora cientos de millones. Imagínense la situación económica que estaban viviendo. Esto hay muchos relatos, hay mucha información. Entonces alguien que les ofreciera una recuperación lo verían como algo milagroso, pero además esa recuperación que estaba basada en el ataque a una raza y a una serie de sectores, porque atacaba a los comunistas, a los judíos, a los homosexuales, a los intelectuales liberales, en fin. Esto estaba basado en tendencias ya centenarias en Europa. Mencionábamos, ¿qué cosa más natural para muchos sectores? Si estamos en la miseria, no tenemos un café, nos cuesta sin 1.000.000 de marcos, y dentro de 2 horas nos va a costar 10 veces más. Pues alguien tiene que tener la culpa, ¿no? ¿Quién fue? Lo más natural sería decir, bueno, quienes lo llevaron a la guerra, ¿verdad? El Kaiser, como que Kaiser quiere decir el César, o que el emperador de los alemanes. No, decían, no, es que la guerra la íbamos a ganar nosotros, pero nos traicionaron los culpables. Ellos son los culpables de movilizar al pueblo alemán con toda esa serie de consignas. Decía, el factor económico lo tenemos aquí, pero el factor cultural no, el factor histórico no. Cuando salió esto de los grupos, la noticia de los grupos panistas, neopanistas en Jalisco, estuve viendo todos los comentarios, que fueron bastantes, sobre este grupo. Había un personaje que se identificaba como funcionario, como empleado más bien de Hacienda, y donde decía, bueno, Hitler estuvo mal en su persecución de los judíos, pero remedió la situación política, económica de Alemania, entonces era bueno. Ese era más o menos el mensaje. Ese pragmatismo como que mitiga el descrédito de los nazis, ¿no? Para mucha gente dice, bueno, no fueron tan malos. Pero para el otro factor, no tenemos raíces culturales, o sea, no hay tal, no podemos ir a los árabes, los del Islam, pues ¿cuándo vemos a alguien del Islam? Aquí, los negros, ¿cuándo? ¿No? O los judíos, no hay tal. Por eso no, Se pretendió hacer contra los López Obradoristas. No, y además, López Obrador era el enemigo a vencer y era, desde luego, el punto de quiebre. Él tenía la culpa de la economía, él tenía la culpa del atraso. Perdón. No, y se da de cierta manera, pero no de esta, como prolongación del nazismo, está difícil. Sin embargo, esas tendencias racistas pues, sí están vivas en la derecha. Les digo, ¿cómo empezó? Pues con la conquista del genocidio de Hernán Cortés contra los indígenas. No, es una mentalidad muy proclive al racismo. Me llamó la atención también el caso de que después de que fueron condenados los panistas allá en Brasil, juzgados más bien, que están en la cárcel, uno de los funcionarios de la delegación, pariente, por cierto, un tal Torreblanca, pariente de uno de los jerarcas del PAN, pues mandó en su página, en su Twitter, unas cuestiones tan agresivas contra los de la izquierda, no decía que eran prietos y que no tenían un peso, lo corrieron al otro día. Digo, no porque ellos piensen diferente, porque así son iguales, sino, o tiene esa mentalidad, sino por el daño que les hizo ante la opinión pública. Pero fíjense la mentalidad igual, racista, discriminatoria, agresiva. Entonces, lo del vasconcelismo, sí, ya lo mencionaba yo, sí, hubo otros grupos como Guía, se llamaba Guardia Unificada Iberoamericana, que era una prolongación del muro.
Esos ponían ahí en la colonia del Valle, en Gabriel Mancera, yo recuerdo haberlo visto de niño, esto en los años 70, de adolescente. Ponían pintas de que Vasconcelos, en lugar de Mar Vasconcelos, algo así, ¿no? Pero idealizaban a Vasconcelos, ¿por qué? Por sus ideas que fue haciendo, radicalizando a lo largo del tiempo hasta llegar a estas ideas abiertamente nazis. Él tenía una revista que se llamaba Timón, donde están totalmente... Y en el último tomo de su autobiografía se llama La Flama, lo acaban de republicar hace como 2 años, reeditar. Allí está todavía lo más radical de sus... En lo cuanto a la primera que pedí es una opinión totalmente personal. Pues a mi modo de ver es innegable que Andrés Manuel llevó una gestión avanzada, importante, benéfica, sobre todo para la sociedad. Se concentró en puntos sociales, ¿no? Como decíamos, la educación, la ayuda para los ancianos, que es un punto además fundamental en nuestros días, ahora que la vida se ha prolongado tanto, ¿no? Si antes se vivía 50, hoy se vive 100, pero ¿de qué manera? ¿Con qué recursos? Bueno, y él lo enfrentó de una manera pues muy éticamente muy buena y muy inteligente este problema. Pero ¿qué es lo que no me, o sea, en cierta forma no me parece también? Pues este respeto tan grande a la jerarquía católica, a esta idea que yo pienso que siempre, a mí al menos siempre me dio esa idea, de que bueno, si yo no me meto con Televisa y con el arzobispo y demás, todos me van a portar bien conmigo. Y si yo, recuerdan cuando hubo este debate entre Fox y Chávez, y que entonces defendió a Fox para que fuera bueno con él, pues no, eso no, nunca, es como desconocer toda la historia, nunca jamás lo van a apoyar a él. Ahora, esto pues va en la misma, lo que preguntes, va en la misma línea, yo no estoy de acuerdo, pero también la lógica de los políticos es medio extraña. Hay que recordar que alguien tan incuestionable, porque para mí lo es, y de tan, pues el mejor gobernante que ha tenido México es Benito Juárez. Pues vean su biografía, él empezó pues, estando con Santana, ¿verdad? Y claro, después se deslindó, tomó ideas totalmente, pero bueno, ¿qué tienen que hacer juntos en alguna etapa de la vida? Que es cuestión de los políticos, caminos tan tortuosos que siguen. En el caso de Ebrard, pues también fue muy buena gestión. Él, por ejemplo, sí se enfrentó al clero y pudo algo tan importante como lo que hizo Andrés Manuel en lo social, lo hizo Ebrard en el aspecto de las libertades, pues, la despenalización del aborto. Fíjense que, les voy a comentar rápidamente. Mientras uno piensa en esto de la despenalización del aborto y parecería que es un tema así aislado, ya incluso marginal, bueno, son cosas mínimas, no, fíjense cómo es la situación en lugares como Yucatán, como Guanajuato, hay más atraso, más conservadurismo en general. ¿Por qué? Pues no se han dado pasos fundamentales como estos. El clero tiene más poder en estos puntos, como la despenalización del aborto y el matrimonio homosexual debilitaron a la iglesia tremendamente. En otros estados pues sigue teniendo fuerza. Entonces eso es, y lo de Mancera pues ya que es lo malo, no tiene nada de bueno ni de uno ni de otro, ¿verdad? Apoya a la iglesia y aumenta las tarifas del metro, tiene lo peor de entonces. Lo que otro es importante, muy importante, lo de Francisco. Yo no coincido con lo que la visión está como, sí me he dado cuenta, lo de le decía, él es católico, o sea, no es crítico en sí del catolicismo. ¿Qué es lo que sucede? Sí les puedo mencionar algunos datos. ¿Por qué se hizo famoso Francisco antes de llegar a ser papa? ¿Porque era de la liberación, no era de los pobres? No, era de la ultraderecha. Él se hizo famoso porque, sí era famoso, ¿por qué? Porque apoyó una vez la prohibición de una exposición donde se criticaba al ejército y a la iglesia. Otra de un pintor. Otra porque se enfrentó de forma muy agresiva a la presidenta por la cuestión de los derechos sexuales, del aborto, del matrimonio homosexual. Entonces, si esos son sus antecedentes y toda su trayectoria ha estado ligado a estos grupos, ¿de dónde le iba a salir lo progresista? Solo que haya estado mintiendo toda la vida y llegar a conocer. No, no es así. Yo creo que es mera estrategia mediática. O sea, él quería hacerse simpático. ¿Cómo se iba a lograr? ¿Por qué? Porque su mira, ¿cuál es la competencia que tuvo en cuanto a imágenes? Pues ya se trata de una persona
su competidor ya falleció, pero ¿cuál era a quién tenía que superar o igualar? A Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y entonces si empezaba al estilo de Benedicto XVI y a enfatizar el conservador, le iría peor de como le ha ido, que le ha ido bastante mal. Entonces tenía que hacerse el gracioso y los medios, pero le decía, ya no estamos en la época en la que la televisión decidía todo, ¿verdad? Y que todos los contenidos los determinaba la televisión. Entonces resulta que empieza a hacerse propaganda, pero resulta que para que sea simpático tiene que no dar la imagen de que no es conservador, aunque sí lo sea. Entonces como queda preso de su propio papel, ¿verdad? Que yo sepa no ha hecho ninguna, en los hechos, así que haya modificado las doctrinas del clero, que haya abierto la posición sobre la aborto, no. Pero sí ha habido un cambio, yo creo que involuntario. ¿Por qué? Porque finalmente con toda esta retórica y estas maniobras que dice, bueno, sí, este caso famoso de que atropellaron una viejita, entonces saca la televisión, fue el padre Francisco, el Papa Francisco a darle dinero y todos los días eso, pero como que el engaño ya muy burdo, sobre todo en la época en que ya la gente tiene acceso a otros medios, a internet y demás. Y entonces antes las dudas que tenía alguien sobre lo que decía la televisión, esto pues creía que era una cosa personal, como que estaba alucinando, que estaba mal. Ahora resulta en el internet ve que muchos piensan igual y ya no le crean. Pero ¿qué resulta? Que entonces presa de su propio poder le tiene que verse forzado a adoptar esta imagen. Y entonces lo que les decía, los sectores más conservadores a su vez están molestos con él porque no cumple sus expectativas y se fijan, han dejado de hablar de él, ya no lo mencionan tanto, ya no lo promueven, en fin. Entonces, que exista como una base para decir que es progresista, reformador, no, nada más les comento una cosa. De las primeras felicitaciones que yo vi, de las más entusiastas en la internet sobre el nombramiento de Francisco, fue un grupo que se llama FASTA, Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino en Argentina. Este es un grupo de la ultraderecha, pero como no se conoce aquí en México. Nada más para decirles, un grupo que está formado, que ellos forman lo que llaman milicias, ¿verdad? Los jóvenes que pertenecen, son milicianos, tienen la obligación de ir a pelear con los que ellos ven como enemigos, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ideas? Pues mucho más radicales de lo que vemos aquí. Dicen que la democracia ha traído el mal para Argentina y que era mejor el gobierno militar, así abiertamente. Y que el orden debe ser de la milicia. Y ellos son los que, este papa ordenaba a sus sacerdotes, estaban en gran comunión. Entonces, ¿de dónde es lo progresista? Simplemente no sabe ya cómo salir. Miren, una cuestión bien significativa. ¿Cuál fue la reacción luego de la canonización de Juan Pablo II? Pues de rechazo, ¿no? Rechazo así indiferente, rechazo disfrazado de indiferencia, pero fue mala. Creo que el propio Francisco se dio cuenta, al grado que ya después no habló durante muchas semanas, ¿no? Mejor no sabe, no. ¿Cuál era la expectativa? No, que lo adoraba todavía la gente, que se iba a salir por millones en las ciudades a celebrar. No. Yo creo que es la situación. Nada más a referirme a los temas, porque las preguntas son muy interesantes, pero algunas son de temas, yo realmente trabajo sobre la derecha, o sea, hay otras fuerzas que mencionan lo de Antorcha Campesina y eso no sé la relación que hubo con Raúl Salinas. Lo que sí les puedo decir, como que un vínculo con los grupos de derecha como estos que menciono, no lo he visto. Igual lo de Andrés Manuel, pues muy poco sé de él personalmente sobre su vida y demás, no sé, porque más bien el tema es la derecha, entonces me concentro en los puntos que tienen que ver con eso. Una cosa que es muy interesante, que dices y es muy cierta, y si lo empezamos a analizar, verán ustedes que surgen muchas reflexiones y dudas, porque es una cuestión bastante ambigua, bastante compleja. Nazismo quiere decir efectivamente nacionalsocialismo. Bueno, y si ellos eran tan anticomunistas y tan derechistas y todo eso, entonces ¿por qué eso de cómo que eran socialistas? Dice uno, ¿cómo está eso? Está contradictorio. Lo que pasa es que hay que remontarnos a esa época. Bueno, se estaba consolidando la Unión Soviética, había habido un brote de una revolución de tipo, pues no socialista porque se puede confundir, comunista, ¿no? En Alemania, Rosa Luxemburgo, ¿no? Los espartaquistas y demás. Bueno, entonces se buscaban las fuerzas de la derecha
además en ese tiempo más afines a las fuerzas liberales, capitalistas de lo que son hoy, buscaban la solución, cómo luchar más eficazmente contra el comunismo, que para ellos era la amenaza, ¿no? Entonces, pues no era mediante la religión, el nazismo no es católico, no es religioso, en todo caso reivindica el paganismo, no es cristiano. ¿Eh? Pero fue una alianza, pero no eran sus ideas no eran católicas. Pero eran básicamente no ideas de la todos, orden chicos. del Tule. Sí, exactamente. Bueno, pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué ese nombre de nacionalsocialismo? ¿Por qué socialismo? Pensaban que como creando grupos que tuvieran un tinte popular, un ropaje popular o incluso alguna reivindicación, por ejemplo, el que crearan comedores públicos, que hablaran de la educación del pueblo y tomaran la idea de pueblo y de que que con eso iba a ser un contrapeso, iban a contrarrestar más eficazmente el comunismo, como se llamaba en esa época, porque era la fuerza, ¿no?, encabezada por la Unión Soviética, el único país socialista que había en esa época, que recurriendo a ideas religiosas o ideas económicas, ¿no?, un predominio, directamente hablar del predominio de los capitalistas, pero los grandes millonarios alemanes siempre apoyaron a Hitler, o sea, no empezó con el apoyo del pueblo, ¿verdad? Empezó con el apoyo de multimillonarios, fabricantes de armas y demás. Entonces, ¿qué pasó? Era como una tendencia de aquella época, crear un movimiento que tuviera tanta fuerza como el comunismo, pero de signo contrario, ¿no? que en realidad estuviera bajo el mando de los grandes capitales, pero lograr atraer a la gente. ¿Cuál fue el caso en México de eso? Digo, en Alemania el nazismo y hasta el nombre nacionalsocialismo. En Italia el fascismo, también el gobierno de Mussolini tenía esta supuesta retórica, ¿no?, de que iba a apoyar al pueblo. Eso, pero tenía este ropaje. Aquí en México fue el sinarquismo. El sinarquismo pretendía reunir a los campesinos, a gente de bajos estratos económicos, no presentarse como un partido de la aristocracia, ¿no?, como hacen los panistas posteriormente y demás. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que realmente estaba controlado por esos sectores. Si ustedes ven quiénes manejaban el sinarquismo, pues grupos secretos, el grupo que se llama La Base, que estaba formado por gente de poder económico, Gómez Morín ya estaba en ese grupo, y muchos otros, banqueros y demás. Entonces, esa sí fue la retórica y fue la ideología de eso. Otro que fue también parecido, el franquismo también, el falangismo más que el franquismo, pretendía ser una organización popular. Todavía existe, porque todavía está vigente entre los nazis está vigente, que representó realmente la organización de Hitler y el nacionalsocialismo. Hay quienes enfatizan eso de socialismo, pero fíjense cómo lo manejan, dicen, es que el expolio, los que roban al pueblo son los judíos. Entonces la solución es acabar con los judíos porque nosotros estamos a favor del pueblo, esa es una. Y otra dicen, pues nuestros principales enemigos desde que Hitler empezó su lucha, como él mismo le llamó Mi Lucha, que es el nombre de su libro, fueron, dicen ellos, los comunistas y los conservadores. ¿Por qué? Curioso, porque nosotros somos revolucionarios, no somos conservadores. Nosotros queremos encabezar una revolución, pero socialista, nacionalista. O sea, por eso el discurso contra los judíos. Me llama la atención ver en banderas, en unos bancos o instituciones, como algo que parece una suástica, no sé, por mal dibujado, sea otro símbolo, ¿no?, pero con consignas contra que tal rata judía, algo así, ¿no? Entonces, son las ideas que siguen vivas en algunos sectores. Por ejemplo, hay grupos de Estados Unidos, porque ahí sí logran congregar en el sur de Estados Unidos, y eso, sí, contingentes, ¿no? Y entonces dicen, no, nosotros en su propaganda, nosotros estamos a favor del obrero y del campesino y de los pobres, pero es que estamos contra los negros y los judíos y los mexicanos también, que nos vienen a abusar de nosotros, van a violar a nuestras mujeres, así dicen, la imagen del negro violando, pero se presentan como, y estamos contra los banqueros porque todos son judíos, según ellos todos los banqueros son. Bueno, el otro que dice de enfoque a la familia,
Sí, porque ellos no son racistas, o sea, ellos no son de tono, ellos son fundamentalistas, o sea, lo que defienden son las ideas religiosas de la Biblia, tal como está, pero no son de tipo nazi ni racistas. Y lo otro que es muy interesante, y digo, da para hablar muchísimo de eso, la participación política del clero, porque bueno, participa de varias formas y desde distintas perspectivas y ámbitos. Norberto Rivera, los cardenales estos famosos, de que vienen desde la época de Salinas, Sandoval Íñiguez, que ya no está, Norberto Rivera, eso es lo único que sigue de ellos, y Onésimo Cepeda, entre otros, ¿no? Esos de una manera totalmente injerencista, conservadora, derechista. Pero ¿y qué pasa con el tipo del activismo de Vera o de Solalinde? Pues yo la verdad sí encuentro cuestiones muy claroscuros ahí muy fuertes. ¿Por qué? Aparece siempre, me ha llamado la atención como un conglomerado, donde están con Sicilia, por ejemplo, con Javier Sicilia. Y Javier Sicilia, a estas alturas, pues, se ve lo que él, por ejemplo, compartía con toda la derecha este rechazo del Estado laico, era abierto, ¿no? Y era andar poniéndoles crucifijos a la gente y rosarios y escapularios, ¿sí? Y luego un personaje muy apoyado por Calderón, porque él lo tenía que recibir, y por la televisión y por el radio. Entonces, si vemos a quienes apoyan estos sectores, ya en términos reales, pues, sí, y otra cosa, que bueno, se dice, a mí me han llegado a decir que si Solalinde está a favor de la despenalización del aborto, yo no lo sé, pero nunca he visto una manifestación de eso. Alguien me preguntaba eso y me decía, no, es muy bueno, le digo, pues sí, pero entonces en lugar porque qué curioso que no cuestionen la idea de la prohibición de las drogas, pues yo creo que no va de acuerdo con sus ideas. Entonces, pues sí, yo en realidad no soy simpatizante de ese tipo de activismo, que es una forma pues, de injerencia del clero en la política, ¿no? Desde otra perspectiva. Pero finalmente todo este grupo está bastante compacto y más o menos va en la misma línea. Ahorita me refiero a eso, pero antes voy a mencionar un tema que es muy importante en relación con esto de la derecha y del activismo de clero, el guadalupanismo, ¿verdad? Bueno, tiene muchos aspectos, pero ha sido una de las banderas, lo mencionaba usted como un factor de unidad familiar, pues era una de las banderas estas de la derecha, es decir, en México somos católicos, estamos unidos en torno a la Virgen de Guadalupe. Los protestantes vienen a romper esta unidad, pero ¿cómo vinieron los protestantes? Porque la Inquisición los quemaba, los castigaba. ¿Cuándo llegaron? En las primeras constituciones de nuestro país no se aceptaba la libertad de cultos. La primera de ellas decía, la religión de la nación es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, sin tolerancia de ninguna otra, así lo decía. Era el régimen de la intolerancia. Si es villanía o no, yo creo que sí. Si dicen que no, tendrían otras razones, que no digamos, depende de cómo se valore la tolerancia, la libertad, la diversidad. Pero veamos, ¿cómo llegaron? Pues por la obra de Juárez, de la Reforma, es lo que les dio la entrada al país de una diversidad religiosa, ¿verdad? Del protestantismo. Antes todavía hubo el caso controvertido del Instituto Lingüístico de Verano, se manejaba la tesis de que las llamadas sectas protestantes eran un invento del capitalismo, pero más allá de eso estaba el problema de la tolerancia, de la libertad. Entonces, si ahora vemos cuál ha sido la obra de este conservadurismo católico, tantos estados donde se encarcela a las mujeres que abortan, si no es villanía, pues no sé cómo llamarle a esto. En otros países, en Chile, por ejemplo, hasta pocos años no se autorizó el divorcio porque no quería la Iglesia Católica y el país estaba controlado. Pues, si no es villanía, pues no sé cómo llamarle. Todas las campañas que hizo Juan Pablo II contra el mundo comunista, el régimen socialista, contra los anticonceptivos, su predicación diaria contra el aborto. No es villanía, no sé de qué otra forma. Para mí sí lo es, se aplica el término. Quizás no lo sé ahora. Que no todos los católicos pertenecen a esta corriente, no. Y fíjense que esto nos lleva a una reflexión quizás más profunda. Lo que usted decía al principio de que la Virgen de Guadalupe nos une, esa idea
La tomaron no la tomaron los españoles, fíjense que la colonia no era querida, para ellos, para los españoles no era querida la Virgen de Guadalupe porque era la que abanderaba a los indios, era la de los remedios, y a veces fusilaban los soldados españoles, llegaban al extremo a fusilar a la Virgen de Guadalupe y de poner en su lugar a los remedios. Bueno, esto es un símbolo de nacionalidad. En nuestros tiempos no puede ser así. Luego, con el tiempo, lo tomó en su conciliación con la Iglesia, lo tomó Porfirio Díaz, ¿verdad? Y empezó a exhibirse en postales y demás con símbolos de la Virgen de Guadalupe. Actualmente no podemos tener esa idea de que somos mexicanos y somos guadalupanos, no puede ser. Eso lo revivió Televisa. Eso de Televisa también, pero bueno, hay otra cosa, los curas, bueno, hay diferentes corrientes dentro del catolicismo, sí la hay, Óscar Arnulfo Romero, ¿cómo acabó? Nada más hay que ver cuál fue la trayectoria de cada quien. ¿Cómo acabó? Pues lo acabaron matando. ¿Y cuál tuvo el apoyo del Papa? No, el propicio les quitó toda la protección que les podía dar la Iglesia, están las biografías del Papa, en estudios, artículos sobre eso, y dejó que los mataran. Es una de las acusaciones que se hacen contra el Papa Francisco, que él permitió que mataran a varios religiosos. ¿Por qué? Por quitarles la protección que les podía dar la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque eran comunistas y él era de derecha. Esa es una. Ahora el caso de Samuel Ruiz es bastante polémico. ¿Por qué? Pues mucha gente apoya mucho su participación con los zapatistas y demás, pero ¿cómo acabó? ¿Cómo acabó Romero? Pues acabó asesinado. ¿Cómo le fue a Samuel? Pues no le fue mal, que yo le vea. Incluso tenía mucho apoyo de los medios en la época de Salinas y lo estaba como mediador, ¿verdad? Con el diálogo con el gobierno. Pero hay otro dato que es menos conocido. Esa es la fase conocida. Pero ustedes saben que fue gobernador de Chiapas en esa época de Salinas. Blanco Patrocinio, ¿no? Sí, Fue gobernador. González, sí. Él estaba impulsando, por las razones que muchos han cuestionado su razón, pero una iniciativa muy buena de despenalización del aborto en Chiapas. Tenía muchas posibilidades de aprobarse. ¿Quién fue el principal que se opuso a eso? Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, incluso existió una carta pastoral de Samuel Ruiz contra el aborto. La publicaron en una revista que se llama Debate Feminista, en esa época la publicaron. Entonces, pues igual, ¿cuál fue en realidad en los temas que le importaba a la Iglesia? ¿Qué actitud tomó? Pues no tan crítica, ¿verdad? No se atrevió. Que ha habido sacerdotes que lo han hecho si les ha ido muy mal. Que yo sepa, ninguno ha acabado bien, ninguno aparece en la televisión, ni en el radio, ni tiene un estatus privilegiado y que parezcan como figura pública, acaban muy mal, ¿eh? Hubo otro, usted mencionó el caso de Romero, hay otro, Camilo Torres, también se metió a guerrilla, se metió con las armas, y no se metió a dialogar con el gobierno, se metió a ¿cómo acabó? Bueno, asesinado. Ernesto Cardenal. Otro caso. Y que por cierto, Juan Pablito le llegó y le puso una regañada. Y en público, ¿y cómo se puso? Okay. ¿Cuándo hizo eso Juan Pablo II con alguien? Entonces, no son tan rebeldes, aquí es una característica. A ver, chicos. Entre el yunque y el muro. Sí, miren, como les decía, todos son grupos más o menos de la misma ideología. El Yunque oficialmente se fundó en Puebla en 1954. Era como que el sustrato de una organización pública que era el Frente Universitario Anticomunista, ¿verdad? El FUA. Entonces se supone que el Yunque estaba detrás del FUA o debajo del FUA. Entonces esa fue la fundación, lo crea un personaje que es Ramón Plata Moreno, que estaba, Ramón Plata Moreno de Puebla, era un estudiante de la Universidad de Puebla que de ideas ultraderechistas, y lo crea con el apoyo del clero y de empresarios de ese sector. Bueno, ¿cuál fue el origen del muro? Más o menos el mismo, es un derivado, o sea, gente del FUA participaba en el muro, estaba detrás Ramón Plata, pero tuvo otros apoyos el muro. ¿Saben? Uno de los empresarios que lo apoyó y que públicamente lo dice y lo escribe, lo dejó por escrito en su libro, Mis años con Electra, fue Hugo Salinas Pratt. Entonces, el dueño del fundador
Electra. Y él lo dice, yo les di el dinero y hacían prácticas de karate y de no sé qué. Sí, tiene un libro que se llama, escribió un libro que se llama Mis años con Electra. Es por ahí del 99 se publicó. Ahí relata todo eso y le dedica bastante espacio. Entonces, esa es la relación. Son grupos que pertenecen, tienen la misma ideología. Ahora, ¿qué otra relación hay? El Muro era un grupo público. Tenía un periódico que se llamaba Puño, decía Puño para golpear con la verdad. Está todavía en la hemeroteca de la UNAM, ahí pueden ver los números. Él hacía sus reuniones públicas, hacía sus eventos, todo cambio de directiva, todo era público. El Yunque no, era un grupo secreto que estaba manejando a otros. Pero eso es un punto también muy, muy importante. El que los dos puntos que menciona. Uno, lo de qué ha pasado con la involución, podríamos decir más bien, la involución del PRI. Ya hay gente que dice, a mí me ha tocado incluso en reuniones de diferentes sectores que representan tradiciones muy progresistas, decir, son lo mismo. No hay que ser cuidadosos en eso. Ha habido una involución del PRI, sí, ha habido un pragmatismo de muchos priistas, sí, pero la verdad es que todas las organizaciones de ultraderecha católica se fundaron en el PAN, no se fundaron en el PRI. Esa unión de padres de familia, el Yunque, el Muro, todas las que hemos mencionado, muchas otras, se fundaron en el PRI, en el PAN. En el PAN de ahí vienen. Todos los fundadores fueron panistas. No hay un caso que yo conozca de un priista que haya fundado esas. Bueno. Entonces la sustancia del PAN es eso. ¿De dónde vienen sus grupos? De la iglesia, de todo. Se van a comportar igual que un priista que es ajeno a esa, bueno, muchos priistas son ajenos a eso, pues no. Lo hemos visto en una cuestión muy significativa. Salió el PAN del poder. ¿Hace cuánto salió? No tiene tanto, ¿no? Tiene 2012, va a ser PAN, van a cumplir. El tema religioso, si ustedes ven, se borró totalmente. Como que ya a nadie le interesa el tema religioso, como que ya la cuestión de esta cosa de que iba el Papa a hacer que el presidente Calderón, que el presidente Espurio, pero el mandatario Espurio, hacía una política de la mano de la iglesia y tenía un protagonismo inmenso la iglesia y un apoyo cotidiano directo del gobierno, pues todo, incluso el tema religioso llegó a ser uno de los temas de la agenda de la agenda política nacional, al grado de que por primera vez en muchos tiempos, hagan ustedes el cálculo, desde la época de la revolución, posterior de los años 20, hubo grupos de gente que salimos, pues yo también participé en un servidor, a manifestarnos contra la reforma del artículo 24, por un tema puramente de política religiosa. Bueno, ¿qué pasó con ese tema? ¿Ya no existe? Pues no, porque eso lo impulsaba el PAN. ¿Por qué? Porque es un partido católico, es confesional. El PRI no nació, no se ha desarrollado como un partido confesional. No se alimenta de la misma militancia. Fíjense, otra cosa significativa. El único partido que se ha opuesto al reconocimiento del carácter laico del Estado es el PAN. Ningún otro, ni el PRI, ni el PRD menos, no. Ningún partido se opone excepto el PAN. Ahí vienen todos los gobernantes que han llegado del PAN, desde presidentes municipales de las primeras ciudades, desde el país, el gobernador, todos han venido de la ultraderecha y del sector empresarial. Todos. Ya no hay casos de un gobernador que no venga de él. En el caso del PRI hay influencia de estos sectores, ha ido creciendo. Vamos a trazar la historia. ¿Desde cuándo pasa eso? Desde que llega Ávila Camacho. Ahí él empieza a meter a la gente, a aliarse con sectores clericales. Les digo, casos como el de las grandes iglesias de Polanco, cerca de las Lomas, la capellanía militar de Lomas de Sotelo, pues empiezan a auspiciar en esa época que Ávila Camacho empieza una política de conciliación con el clero, de alianza con el entonces arzobispo Luis María Martínez, de apoyo entonces a la iglesia, se empieza a derechizar el PRI, pero nunca llegar a ser, o sea, no vean todos esos datos, vean la realidad que estamos viviendo, qué lugar ocupaba el tema religioso con Calderón, qué lugar ocupaba. ¿Dónde están todos esos personajes tipo Carlos Abascal y eso? Porque yo no he visto en el gabinete de Peña Nieto ahora que adoptan muchas ideas reaccionarias, que se une al clero y demás, igual que Mancera, pues sí, son oportunistas, son pragmáticos, ven su conveniencia, ven el poder económico.
que es un peligro que el PRI siga así, pues, se está derechizando cada vez más. Que llegue a ser igual, no, porque las razones, lo estamos viendo, pero cada vez es menos la diferencia. ¿Sí? Sí, sobre todo si no hacemos nada, no protestamos, pues va a ser. Lo otro da para mucha discusión, da para muchos artículos, ha dado para libros, que es la ultraderecha, las raíces de la ultraderecha en Estados Unidos, el racismo, el Ku Klux Klan. ¿De dónde viene el Ku Klux Klan? También hablamos de una realidad que no se puede extrapolar a la de nuestro país, o sea, no puede aparecer un Ku Klux Klan mexicano, porque ¿de dónde viene el Ku Klux Klan? Viene directamente de la guerra civil, de la guerra de secesión de Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los que lo fundaron? Oficiales del Ejército del Sur. Ahora, esta mentalidad de estar contra los negros y de tener una política tan de justificar la esclavitud, ¿verdad? Porque es lo que peleaban, por lo que peleaban los estados del sur. Pues aquí en México nunca no hemos tenido ese problema desde que terminó la colonia, ni el problema racial, ¿no? Como vivieron en Estados Unidos, pero allá en Estados Unidos sí tiene mucha fuerza, todavía hasta la fecha, no digo tuvo, porque todavía es también muy importante, que coincido totalmente, pues sí, la obra de Vicente Lombardo Toledano, y concretamente en relación con este problema, con esta temática de la derecha, todos los trabajos que él publicó y la obra que hizo de denuncia de estos grupos, sobre las actividades del nazismo, del fascismo en México y sobre la formación de grupos que estaban influyendo en el ejército. Fíjense que en la época de Ávila Camacho hubo un atentado contra él, que era un tal teniente de la Lama, que le dio un balazo, pero no lo hirió, allá en Palacio Nacional. Y cuando interrogan al teniente de la Lama, le dicen, bueno, ¿qué pretendía usted? ¿Que ¿Por qué lo mató? Es que los militares no podemos presentarnos uniformados a la iglesia porque no hay sacerdotes militares. Y los periodistas, quizás mal informados o quizás para no profundizar en el tema tendenciosamente, decían, no, era un tipo loco que decía ese tipo de cosas que no tenían coherencia, ¿no? Era una persona alterada. No, lo que él estaba diciendo, un personaje muy identificado con el grupo de los tecos. Eso lo documentó, por cierto, Lombardo Toledano, lo pueden ver en la prensa de la época. Él dio una gran conferencia denunciando toda la afiliación de este personaje y explicando por qué. Bueno, como bien decía el maestro Lombardo, lo que él estaba defendiendo era un proyecto de estos proyectos que hemos llamado del conservadurismo católico, o sea, la unidad de la iglesia y el ejército. Por eso decía él, es muy importante para nosotros como soldados, o sea, ir vestidos de uniforme a la iglesia y demás. Pues sí, porque así pasaba en los países de Centro y Sudamérica. Lombardo Toledano también documentó la presencia en las reuniones a las que iba de la Lama de militares de Estados Unidos. Todo esto está ampliamente en la prensa. Creo que eso no lo he visto publicado en libros de Lombardo Toledano, sobre todo esa polémica, pero en la prensa de la época, en las hemerotecas, que a raíz del atentado contra Ávila Camacho, ahí está. Y sí, un hombre de una gran inteligencia y una obra prolífica, y en una época también donde prevalecían posiciones más progresistas en nuestro país. Incluso el PRI, o el equivalente, el ancestro que conoció Lombardo Toledano, pues no era el de actual, no era el de Peña Nieto, ¿verdad? Era otra, pero él sí tuvo muy claro quién era la ultraderecha, qué era, y lo explicó muy claramente, incluso en análisis históricos, donde ve la evolución el desarrollo de esta derecha desde los cristeros al PAN, todo eso. Sí, la otra cosa que es también muy interesante, el punto débil de la derecha, pues uno de ellos, yo creo que no hay que desdeñar el poder, la capacidad liberadora del Internet, de la posibilidad de apoyarla por la organización popular, y sobre todo despertar el pensamiento crítico de la gente. Les decía, antes estábamos indefensas, como encerrados en el discurso mediático de la televisión y de radio y de los periódicos. La prensa, aún el periódico más modesto, más crítico, va a necesitar muchos millones de pesos para su funcionamiento cotidiano. Y si se fijan ustedes, aún el periódico, el más crítico que me pongan, la revista, todos tienen limitaciones en cuanto al grado en que se puede criticar, porque
porque todos al presidente le van a decir el señor presidente, no, nadie le va a decir la verdad como se puede decir en internet, ¿verdad? Y van a tener un respeto al poder, y si un servidor o una persona cualquiera que la haga y envía una carta, pues a lo mejor la publican, a lo mejor no, dicen no hay espacio, pero si la manda Norberto Rivera o el gobernador de tal, entonces sí, forzosamente tiene que aparecer destacada, ¿verdad? Entonces, es una posibilidad que estamos, un hecho que estamos viviendo y que pone en cuestionamiento a la derecha, ¿verdad? Que no habría que desdeñar ese hecho. El otro factor que afecta mucho el desarrollo de la derecha es el pragmatismo, pero ese es un arma de dos filos. Así como ha servido para muchas gentes para quitarse el fanatismo, para abandonar muchas ideas religiosas, pues también para otros políticos les justifica el actuar según su conveniencia. Hacemos casos de Mancera, como el propio Peña Nieto. ¿Qué tiene que ver Peña Nieto con los orígenes del PRI? Pues nada. Nada, es contrario totalmente. Educado por el Opus Dei. No creo que pertenezca, pero educado por el Opus Dei, por la Universidad Panamericana. Ven ustedes los elementos que hay con respecto al asesinato de Posadas. Efectivamente resulta muy sospechoso que hubiera muerto en una balacera entre narcos. ¿Qué tenían que ver con eso? Y no, si fuera totalmente ajeno, ¿qué tenía que pescar? Otras cosas que se han manejado como informaciones aisladas, hipótesis sobre sus vínculos con narcotraficantes y más, porque siempre han sido donadores de la iglesia, ¿verdad? Sí. Eso es una. Otra, fíjense que muere Posadas como uno de los primeros episodios de una serie muy sangrienta, a mi modo de ver, que incluyó desde el asesinato de Posadas toda una serie de actos de violencia, de balaceras y asesinatos aquí en la Ciudad de México, donde se involucró también el movimiento de Chiapas, el asesinato de Colosio. Fue el primero de los muertos de Salinas, que estaba dentro de todo ese juego político. Eso coincidió con el inicio, el asesinato de Posadas, con el inicio de la competencia electoral, ¿verdad? Que estaba tan fuerte, y donde había tan fuerte el rumor de que Salinas iba a querer perpetuarse, que de alguna manera iba a desestabilizar el país y a tratar de propiciar su reelección. El caso es que así se dio la muerte de Posadas, como la de muchos otros, ¿no? Ruiz Massieu, en fin, todo, incluso atentados. Aquí hubo hasta en Plaza Universidad un bombazo, cuestión insólita, y fue toda esta serie sangrienta. Pues ahora sí que resultaría muy difícil pensar que Salinas fue ajeno a toda esa secuencia de hechos, y que no propició una cierta desestabilización del país para mantener su influencia después de su sexenio. La cuestión es como cuando empiezan a robar frecuentemente en una casa, en un edificio, en una casa, y luego descubren que es alguno de los empleados, alguien de ahí, y lo atrapan y cesan los robos, ¿verdad? Igual con Salinas, cada día mataban a alguien, a personajes encumbrados, cada día había matanzas. Sale Salinas y cesa todo eso. Cesa la causa, cesa el efecto. Entonces todavía eso es cuestión, como mucha de la información sobre esos temas no es pública y quizás no la vaya a hacer, es difícil que logre aclararse, a mi modo de ver, que logre aclararse todo el asunto, pero obviamente yo creo que sí fue un asesinato con un trasfondo político y donde obviamente estuvo involucrado el narcotráfico. El otro punto es muy interesante. ¿En qué medida era justificada los ataques de los nazis contra los judíos, o si ellos afectaron a Alemania? Es el discurso que manejaron. No dudo, dado que los negocios son por excelencia pragmáticos, y efectivamente muchos financieros son judíos, se manejarán como cualquier capitalista, no van a hacerlo filantrópicamente. Es una forma de ver las cosas, yo creo que no es correcta, o pensar que ellos tuvieron la culpa. ¿Por qué? Lo menciono, digamos, no soy especialista en esos temas, pero sí puede uno tener otras perspectivas. Una de ellas la dio Lenin en su libro del imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, décadas antes, a principios del siglo XX, él veía venir la Gran Guerra Mundial y luego obviamente la Segunda, que fue continuación, pero no lo atribuía a los judíos, no decía que porque los capitales estaban en manos de... No, decía, es la guerra entre las potencias colonialistas
lo que él llamaba imperialismo, que era el control de las colonias, de los recursos económicos. Efectivamente, así fue la Primera Guerra Mundial. Si lo vemos así, entonces más que el que los judíos hubieran traicionado, es la visión que siempre mantuvo Hitler. Él peleó en la Primera Guerra, fue herido, y empieza su libro de Mi lucha relatando toda su experiencia en la guerra y en la posguerra. Pero está la otra visión, de decir, bueno, si hubiera responsables, ¿quiénes fueron los responsables? Pues las potencias, Alemania, Austria, Hungría, que era otra, digamos las del eje, que eran Turquía, Hungría, Alemania, ellos enfrentados a las otras potencias, unas ganaron y otras perdieron, pero tanta rapiña querían unos como otros, ¿no? Todas las colonias de África, de Oceanía que tenían, esto lo menciona muy específicamente Lenin, es un análisis totalmente diferente, digamos contrario con el que hacía luego Hitler. Y el otro de Francisco, les decía la cuestión, yo para mí no veo yo que haya grandes modificaciones, ni hubo creo la intención de hacerlas. Ciertamente les mencionaba, él quiso dar una imagen favorable, ¿cómo le iba a dar? Pues matizando, pero no las posiciones, el discurso, o sea, sus discursos, ¿qué es lo que sí caracteriza a este Papa? Pues si se le puede calificar de más progresivo, reformador, no, bueno, es solamente en el discurso, pero esto a la vez tiene cierto peso, parecería ser algo que no importa, pero sí, no es lo mismo un Papa como Juan Pablo II, que todos los días y de la mañana, tarde y noche hablaba contra el aborto, contra el feminismo, o un Papa que no trata esos temas. Pues sí, a lo mejor tan reaccionarios uno como otro, pero su discurso sí tiene una influencia en... Por eso les digo, los sectores más ultraderechistas no les simpatizan para nada y lo demuestran. Hace poco tuve oportunidad de ir a la basílica, pues me gusta observar todo esto, pues ahí se ve en vivo, ¿no? Todo cómo es esto. Y fíjense que una cosa que me impactó y me puse a ver hasta en las tiendas de los souvenirs y las fotos, no hay una imagen de Francisco, puro Juan Pablo II. Y si quieren tomarse una foto, ahí es con Juan Pablo II. Y si quieren ver la foto que tienen en la iglesia, es Juan Pablo II. No es como si no existiera, como si no. No van a venir aquí a algo que ya hay otros. Aquí estamos más bien atrasados, en ese sentido, como estamos en la, no van a ir a un país más atrasado, donde todavía hay leyes anacrónicas, ya, esto de la prohibición de la droga ya es anacrónico, ya en Estados Unidos ya liberaron, entonces no, eso no, no creo que sea. Ahora en Holanda es un caso muy interesante, me referí yo al libro de Bantuano sobre la Europa neonazi, trata por ejemplo, es exactamente ese tema. ¿Qué sucede en esos países, en Holanda, por ejemplo, en Suecia, en países que fueron considerados como del emblema de la liberación sexual y de las drogas y demás? Pues que ya surgen grupos nazis, pronazis, fascistas, que empiezan a promover una política retrógrada en esos casos y prohibiciones, en estos y en muchos otros aspectos. Pero esa es la razón de por qué no es que la gente esté contra esa legislación. Imagínense aquí que tuvieran fuerzas así ideas y que surgieran, aquí me refiero concretamente a la Ciudad de México, grupos que quisieran prohibir el aborto, ¿verdad? Ahorita no tiene ninguna fuerza, Provida, el PAN, pero si surgieran esos grupos no podría uno decir, es que la sociedad está inconforme con la despenalización, no las del aborto, con la despenalización no, está inconforme esos grupos, igual que en Europa los nazis. Los neonazis, neofascistas, ¿qué puedan lograr? Pues depende de de la ingenuidad de la gente y del radicalismo de la gente para seguirlos. Pero son puntos típicos de la agenda de esos grupos. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, el otro punto muy importante. Yo he notado que hay símbolos, hay hechos, episodios que mueven mucho la imaginación de todas las personas. Por ejemplo, la suástica, ¿no? El imaginar los hitlerianos con la suástica, y como que es algo que mueve mucho la imaginación de las personas. Aquí en nuestro país pues, sería muy difícil imaginar desfiles de gente vestido como la SS y con banderas con suásticas, ¿no? Es fantasía meramente, pero igual el hablar de grupos secretos, ¿por qué? ¿Qué son más peligrosos que los otros? Pues creo que en cierto sentido no, por su ideología no, como tipo el Yunque y estos. Pero es la misma, no hay una diferencia así radical, que digamos, los panistas tienen una ideología
tal tipo y el yunque, eso es lo mismo, es el conservadurismo católico. Esos grupos, ¿por qué surgieron? Surgieron desde la época de la Guerra Cristera, al ser vencido, derrotado el bando clerical. Entonces, estos grupos buscaron actuar en la clandestinidad y propiciaron una segunda guerra cristera, ya en la época de Cárdenas. La primera fue de 26 a 29, la otra en el sexenio de Cárdenas, donde protestaban contra la educación sexual, que de forma incipiente se empezaba a impartir, contra la educación socialista, etc. Pero, ¿qué hacían? Fíjense, creaban recintos secretos donde llevaban a cabo sus misas y planeaban atentados terroristas y demás. Pero esa era la razón por la que hacían, porque estaban enfrentados con el Estado. Han quedado en nuestra ciudad hasta edificios, testimonios de esa época. Fíjense, hay una iglesia en Reforma, sobre Reforma, que se llama la Iglesia Votiva. No sé si alguien la conoce. Por ahí por el cine latino. Por ahí. Y fíjense cómo es una iglesia, pero muy peculiar, porque parece una casa, ¿no? Parece como una casa, una residencia alta. O sea, es una iglesia disfrazada. ¿Por qué disfrazada? Porque le hicieron en el marco de ese conflicto allí. De ahí surgieron grupos como los tecos en Jalisco, que luego adoptaron ideas fascistas, y luego de ahí el yunque en sus antecedentes más remotos. De ahí viene esa idea de hacer grupos secretos. Pero es que esos grupos secretos son más peligrosos que la derecha pública. No, al contrario, yo creo que son menos, porque ya sus formas de acción pues, están en decadencia. El yunque logró lo que quería era infiltrarse en el gobierno, desde la época de Fox. Ramón Muñoz, su principal asesor, era de ese grupo y muchos otros. No, lo que debemos temer es la persistencia del PAN. Fíjense, con estos episodios como los comentarios racistas del panista de Benito Juárez, pues ¿para qué quieren nazis? Las ideas son parecidas. Claro que no van a ser nazis estos de suástica, que enarbolen el antisemitismo, pero la mentalidad es parecida. El mayor peligro es la derecha, por decirlo así, institucional. El surgimiento de este partido nuevo, el partido humanista, eso es lo más peligroso, yo creo. Aquí en nuestro país esa tradición de grupos secretos, esos grupos no tienen tan gran peligrosidad, es más la imaginación que se despierta con decir, son grupos secretos, como decir, son más poderosos. No, el verdadero peligro, el oportunismo también de otros partidos es más peligroso. Bueno, recordarles que Marcelo Ebrard le metió una demanda a Onésimo. ¿Quién, perdón? Marcelo Ebrard le metió una sí, a demanda Onésimo. Le tembló la mano. Sí, es cierto. Y ¿por qué Obrador apoyó al nefasto de Mancera? Pero no, más bien Ebrard, ¿no? Fue el que Fue Ebrard. Pues fue el que defendió. Pues yo me pregunto eso, cómo se llegó un personaje así. Lo peor de todo es que Mancera llegó pero sin mostrar una ideología. Claro, llegó nada más porque tenía todo el prestigio del PRD y cómo se está portando, como si fuera del PAN. Pero a mí me atemoriza más, me preocupa más la idea de que llegue alguien que sí tenga una ideología y que enarbole y que en el gobierno traicione y sea como Mancera, ¿verdad? Fíjense que hay un caso así, no aquí en México, pero en Perú, Ollanta Humala, en la época de Obrador, y le hacían la misma propaganda de que es muy malo y populista, ¿se acuerdan que estaba la palabrita? Y luego llega al gobierno, finalmente sí logró llegar, y es como Mancera. Si hubieran ahorrado todo eso, hubiera llegado desde el principio, hubiera traicionado, y estarían felices. Y están felices los sectores estos de la derecha. ¿Y los de la luz del mundo en qué onda? Bueno, esa es una iglesia que se creó aquí en México. Tiene muchas polémicas sobre... Se le ha criticado si es sectaria o no, pero lo que sí a mí me consta es que ellos fueron... ellos tuvieron aliados al PRI, pero de la manera más tradicional de lo que era el PRI, ¿verdad? Que defendían de la obra de Cárdenas, el Estado laico, y ellos sí se movilizaron para enfrentarse a la reforma del artículo 24, hicieron incluso manifestaciones y organizaron foros y demás en muchos estados, y aquí en el centro, en Avenida Juárez, en Reforma, y pagaron desplegados y demás, sí. Es la única iglesia que yo sepa de las iglesias grandes que tomó esa posición,
generalmente protestantes y evangélicos apoyaron eso, sea abiertamente o de manera silenciosa, tácita, pero creen ellos, esas iglesias, que van a ganar, que si se aprueba esta de la injerencia de las iglesias, que ellos van a ganar espacios de poder. Resulta que en el partido humanista están hasta los testigos de Jehová. No, el partido no humanista, el otro, el religioso, el Encuentro Social, el que es evangélico, no, el otro es de ultraderecha. Ahí están esos grupos. Nunca habían participado en política, ahora están. Creen que van a obtener un gran ¿Quiénes son espacio. los que están en el encuentro? Realmente lo que quería yo, sí mencioné eso, pero lo que quería yo enfatizar es, bueno, al clero, a los curas realmente, podríamos decir como les fue Hidalgo y a Morelos en este sentido, o sea, no porque lo que hayan hecho no hubiera sido justificado, sino cómo reaccionó la alta jerarquía católica frente a ellos, ¿verdad? Entonces, y hay otros, tipo, bueno, el caso Sicilia, que no es cura, pero es católico y activista, ¿no? Pues como le va muy bien, porque lo recibe el poder y está ahí con el mismo sector y le va muy bien, tiene sus espacios en la televisión, como en ese sentido era la comparación. ¿Cómo le fue a todos los curas religiosos que han sido realmente revolucionarios? Pues han acabado asesinados en general, entonces... por eso les decía que aquí actualmente no creo que en México pueda hablarse de un sector del clero realmente contestatario que cuestione los cimientos del conservadurismo católico, ¿no? Le decía, el caso de Samuel Ruiz para mí fue contradictorio, yo no defendería todo lo que él hizo, incluso su carta contra el aborto, pues fue muy negativos los resultados. Entonces, pero ¿qué tal si él hubiera hecho? Nada más pensemos en el caso... y realmente nunca tuvo la jerarquía una actitud tan agresiva, tan condenatoria hacia Samuel Ruiz, aunque le metió como coadjutor a Vera. Pero nada más imaginemos esto. Si él, en lugar de escribir una carta contra el aborto y organizar, hubiera escrito a favor de la despenalización del aborto y hubiera organizado, pues no hubiera, al otro día lo corren, ¿verdad? No solo le hubiera ido como a Romero. En ese sentido iba lo excomulgan, pues sí, entonces no era tan rebelde como los de otros países. Imagínense esa situación. Entonces, finalmente sí estaba acorde con las líneas principales del Vaticano. En algunos casos no jugaba un papel político. Aquí en México pues, no era tan revolucionario. Bueno, esa es una. Otra que es importantísima, y no pude, yo tenía previsto ampliar, pero qué bueno que lo comentas. La idea del conservadurismo y la revolución son ideas contrarias. Para muchos ideólogos conservadores, el tipo de Salvador Abascal que les mencioné, otro que fue Anacleto González Flores, ideólogo de los cristeros, él decía, Salvador Abascal decía que el mal del mundo había empezado con la Revolución Francesa, porque era un proyecto del demonio para que la gente no muera en estado de gracia, así lo decía literalmente en sus obras, ¿no? Contra Dios, el demonio contra Dios, y el arma del demonio era la revolución, desde la francesa hasta la mexicana, todos. Bueno, y Anacleto González Flores, otro ideólogo, para remitirnos más al caso de aquí de México, ideólogo de los cristeros, resumía a sus enemigos en tres en la trilogía: protestantismo, revolución y masonería. Son los enemigos, según él, del catolicismo y del humanismo. Entonces, imagínense ese rechazo tan fuerte a la idea de la revolución. ¿Por qué? ¿Es algo casual? ¿Es algo gratuito? No, es que realmente eran lúcidos dentro de su forma de pensar, porque tienen, bueno, ¿cuál es la raíz del descrédito del sistema monárquico que garantizaba el orden social, según ellos, un orden jerárquico, inmutable, que no cambiante, el que garantizaba la unidad de la Iglesia y del Estado, y todo lo que ellos idealizaban y defendían? Pues la Revolución Francesa. ¿Qué pregonaba la Revolución Francesa? Lo que ha dicho el compañero, los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, que siguen siendo ideas, los lemas de organización liberal. Entonces, esa es su lucha, así lo resumieron muy bien. Y fíjense cómo Abascal, que fue de los ideólogos más importantes en su momento de esta ideología, él resumía con una palabra todos los ideales del conservadurismo católico. La palabra era tradición, que es lo que defendían. Tradición contra revolución, fíjense cómo son términos contrarios, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, sí, conceptualmente es muy importante lo que dices, va al fondo de todo este fenómeno. Ok. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que con esto ya damos por terminado, si no se quieren ir aquí hasta mañana. Entonces, le damos un aplauso. Le damos un reconocimiento a él de parte de todos nosotros y por tu dárselos. Y aquí el compañero le va a entregar. A nombre del Centro Cultural Artesanal Cooperativista 182, del Frente Amplio en Defensa de la Industria Petrolera, del Partido Popular Socialista y desde luego de Brújula Metropolitana, 2 libros del maestro Vicente Lombardo Toledano.